Pregunta de Trivial y a ver si esta vez lo digo bien. ¿Qué es la sucesión sucesiva de sucesos sucedidos sucesivamente? Respuesta, la historia. A partir de ahora y con la reforma educativa del gobierno en la mano, cualquiera podrá impugnar el acierto del contrincante en el Trivial. La historia, no en su totalidad, pero sí en buena parte, no se estudiará de manera cronológica. Se estudiará, insistimos, en buena parte, en bloques que coinciden de manera nada sospechosa con los principios programáticos del partido en el gobierno y de sus socios. Una vez más, el poder se inmiscuye donde no debiera, los libros de texto. El fenómeno no es nuevo, pero en anteriores ocasiones el poder no atacaba el esfuerzo. Esto permitía a los jóvenes, una vez egresados del sistema educativo, formarse un criterio propio, deshacerse de la propaganda y quedarse con los buenos hábitos adquiridos. Ahora ni eso. Tras un largo itinerario educativo de años, los escolares solo sabrán que no saben nada. Y eso que el PSOE también ha suprimido la asignatura de filosofía. Buenas noches, bienvenidos a La Alternativa. Continúa la campaña electoral en Hungría. Tan solo quedan 4 días para que se celebren allí las elecciones presidenciales. Nuestro compañero Javier Villamor se encuentra en la capital, en Budapest, y nos cuenta todo acerca del ambiente con el que se esperan los próximos comicios y la información que arrojan las encuestas. Buenas noches, Villamor. Buenas noches. Aumenta la tensión entre gobierno y oposición. Las encuestas, la popularidad de Orbán por las nubes y los datos económicos avalan el hacer del Ejecutivo. En unos minutos ampliamos información. Pedro Sánchez y Cuca Gamarra se han puesto de acuerdo hoy sin darse cuenta. El primero niega en el Congreso haber dado un giro en la política sobre el Sáhara y la segunda le acusa de haber girado 360 grados. A Gamarra le hace falta repasar las mates del cole. Afectivas o no, ahí no entramos, pero matemáticas. Congreso del PP en Sevilla. El PP pacta con Casado una foto con Feijóo, un discurso de media hora y un homenaje, este último discreto. No es la refundación del partido, es el reinicio, dicen en Génova. Interiores sin mascarillas ya. Algún diputado tenía que decirlo en el Congreso. Lo ha hecho Guillermo Díaz, de Ciudadanos. Hablaremos con él de mascarillas, prisión permanente, superpagadores y, si vamos bien de tiempo, cosa que dudamos, de Iron Maiden. Día 34 desde que se iniciara la guerra en Ucrania. Las negociaciones para lograr un alto el fuego entre los dos países implicados continúan. El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, ha asegurado que Kiev está dispuesta a cumplir con los requisitos fundamentales de Moscú en materia de seguridad que implican que su país vecino no ingrese en la OTAN. Aunque quien puede aportarnos información sobre el conflicto es la colaboradora de esta casa, Liu Sibaya. Liu Sibaya, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, Liu, la situación ahora mismo en la ciudad en la que tú te encuentras, porque ¿dónde estás actualmente? Bueno, pues actualmente estoy en la ciudad de Donetsk, que se encuentra en Donbass, del que tanto he hablado, en la región de Donbass, concretamente en la República Popular de Donetsk. Si os fijáis, estos ya son cosas que ya os acostumbraréis y yo pues me voy acostumbrando. Estoy como lo más cerca de la puerta posible, ¿vale? Puesto que desde que llevo aquí, y bueno, en redacción tenéis, creo que de hecho, un vídeo donde se escuchan claramente, he contado bombardeos en 4 ocasiones, de modo que no nos podemos acercar a las ventanas por una cuestión de seguridad y siempre tenemos que estar lo más alejados de las ventanas posibles. Así que bueno, pues la situación es, no sé qué decirte, o sea, para mí la situación es desoladora completamente, pero para la gente que vive aquí desgraciadamente es una relativa normalidad, puesto que ya he podido hablar con varias personas, pues personas de a pie, como una cajera de supermercado, la mujer de la recepción del sitio donde me alojo, etcétera, y todo el mundo cuenta lo mismo, y es que desde hace 8 años están viviendo esta realidad de bombardeos constantes y bueno, pues ahora desgraciadamente se están intensificando un poco en estos últimos tiempos.
tal, Gonzalo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Has tenido un comienzo, la parte con adelante de la primera parte, un poco en esa línea. Sí, ¿no? es una respuesta que me alegro mucho que me caiga en el trivial. Por cierto, tenemos que echarnos un día un trivial. Cuando quieras, yo, vamos, incluso apostando. Si osas, jugamos un día. Cuando quieras, a lo mejor ellos se suman. Ellos son Adrián Lardiez, del Plural. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y Javier Venegas, de Disidentia. Muy buenas noches. Y en The Objective también estoy. Y en The Objective también está. Pues nos lo apuntamos. Bueno, en unos instantes volveremos a Donetsk, lugar en el que se encuentra, como hemos visto, Liu Vaya, pero vamos a comenzar también hablando de política internacional, viajando en este caso hasta Budapest. Ahí está Javier Villamor, le hemos visto hace apenas unos instantes, el enviado especial de 7NN. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Hola, compañeros. Bueno, antes de nada vamos a comenzar hablando de esas duras declaraciones que hemos escuchado del ministro de Exteriores de Hungría, de Péter, no sé cómo pronunciarlo, Szijjártó. Szijjártó. Eso es. Tú lo vas a decir seguro muchísimo mejor, que estás mimetizado ya con el entorno. Yo también tengo trabalenguas aquí, igual que Gonzalo. Ha acusado, Javier, explícanos, ¿no?, a la izquierda, porque según él están poniendo en riesgo la seguridad del país. Recordemos que ese bloque opositor que se ha aunado para enfrentarse a Víktor Orbán, bueno, pues dice que todos ellos estarían estableciendo conversaciones con el gobierno ucraniano, lo cual evidentemente a nivel internacional les deja en una situación delicada, de vista en el caso, por ejemplo, de la visión rusa. Así es, Péter Szijjártó, el joven y reconocido ministro de Exteriores de Hungría. Seguramente muchos se acuerden de cuando salió a la palestra a defender la política inmigratoria en plataformas como la CNN, un jovencito con gafas, ha acusado directamente de poner en riesgo la seguridad nacional al bloque opositor por las negociaciones entre ese bloque de izquierdas y el gobierno ucraniano. En el caso de que ganaran en el próximo domingo, cambiaría la línea exterior del país. En este caso, lo sorprendente es que el jefe de campaña de Peter Maxa y el líder de la oposición no ha negado esto, así que ha negado la máxima de poner en riesgo la seguridad nacional, pero ha confirmado que existen esos contactos con el gobierno ucraniano. Por lo tanto, un nuevo intento de desprestigiarse unos a otros. En este caso, las encuestas, por lo que estamos viendo, no están nada mal, al menos en popularidad, para la administración de Orbán. Precisamente por eso te iba a preguntar, por las encuestas que están publicándose a falta de, recordemos, unos días. Es el domingo cuando se celebrarán esas elecciones. ¿Ese bloque opositor aunado le puede hacer frente a Víktor Orbán? Sí, ayer salían publicadas dos encuestas de un centro de estudios conocido como Alobjoeket, también esto es otro trabalenguas, en el que reconocía la popularidad del actual primer ministro, Víktor Orbán, con un 58%, y sorprendente sobre todo entre los jóvenes, porque es el principal o el más valorado entre los años de 18, entre el segmento de 18 a 29 años, con un 53%. El líder de la oposición se queda tan solo con un 22%. En cambio, la popularidad en general en toda la población no supera más del 25%. En cuanto a popularidad, por lo que vemos, Orbán va a arrasar. La intención de voto ya cambia, estamos hablando de quizá de un menos del 50%, pero al menos la imagen del gobierno es positiva, sobre todo respecto a cómo ha gestionado los últimos años la crisis sanitaria. El partido de extrema derecha, por así llamarlo, Mi Hassan, Mi Patria, intentó arrebatarle ciertos votos criticándole por las medidas sanitarias, pero es una pena que no se pueda mostrar ahora. Aquí ya no existe ninguna restricción, ni siquiera en los interiores. Todo el mundo va sin mascarillas, puedes moverte de transporte público tranquilamente, en los hoteles, en los restaurantes. Aquí ya no existe el COVID en cuanto al menos las restricciones que ya conocemos en España. Javier, un apunte económico. Corrígeme si me equivoco, puede ser que Hungría ha sido el país que durante el año pasado de toda la zona euro más haya crecido. Hablamos de un 7,1%, ¿verdad? Exacto, no solo la gente está contento con esta administración por el tema de la seguridad a nivel interno y a nivel externo, sobre todo a nivel energético, económico, pero es que precisamente esto, el año pasado crecía al 7,1%. Es el país, el Estado miembro de la Unión Europea que más ha crecido en todo el año pasado, a pesar de que también le daña la inflación. Estábamos hablando antes durante todo el día de la inflación que azota a España, pero es que tampoco está muy bien aquí en Hungría. Estamos hablando de que tienen una inflación del 8,26, 3 puntos más tan solo que hace 6 meses, es decir, en septiembre del año pasado estaba en 5, algo, ahora 8,26. No está muy bien la economía, precisamente por eso ahora mismo no quiere remover los negocios con Rusia, porque está claro que la economía, una buena economía, depende de una energía barata y esa se la suministra, en este caso Rusia, con un gas del cual depende el 95%.
Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarte por el... Javier, te pregunta Adrián Lardíez. Sí, disculpa, que no me he presentado. Quería preguntarte por el sentimiento generalizado de la población húngara. Lo digo porque Hungría es uno de los países, en concreto su presidente, que por no querer meterse en este conflicto entre Rusia y Ucrania, mantiene una postura bastante parecida a la de Podemos, por motivos bien distintos, pero es la misma. No envío de armas, sí envío de ayuda humanitaria. Entonces quería preguntarte cuál es el sentimiento generalizado de la población húngara y si crees que están conformes con ese posicionamiento del señor Orbán. Por lo que he podido hablar principalmente con el sector transportes, es cierto que digamos que está dividido. Cuando nada más llegar al país, lo primero que pregunté a un taxista es qué opinaba de esto y me dijo que no veía muy bien las relaciones con Putin y con Erdogan. Recordemos también que en este caso Turquía es un socio estratégico de Hungría, pero como respondía a las críticas Orbán hace 2 días en la cadena de televisión Hír TV, es una cuestión de supervivencia, literalmente decía esto de supervivencia, porque en una crisis semejante económica, Hungría, como comentaba antes, depende de este gas ruso. Es cierto que esto se intenta explotar por parte de la oposición, que ya ha dicho que en el caso de llegar al poder va a realinear al país en cuanto a todo lo que diga la OTAN, la Unión Europea, es decir, que presumiblemente cortarían lazos económicos con Rusia y los fortalecerían con Estados Unidos, pero hay que también tener en cuenta la situación geográfica del país. Está muy cerca de Rusia, es otro antiguo miembro del país del bloque soviético, y es que, como decía hoy también, estaba hablando con un experto del centro Matías Corvinos, un experto en geopolítica. Decía, por ejemplo, que con la central nuclear que se está ahora mismo apoyando, se está construyendo 2 centros nuevos en Paks, el sistema ruso se le conoce y es barato. Y esto, a la hora del día a día, lo que valora la gente es esa estabilidad que, por ejemplo, no tenemos en países occidentales. Aquí no hay problemas ideológicos de si esto lo hace porque es de un lado o de otro. La reconfiguración ideológica del país ha cambiado en los últimos 20 años. Fidesz se ha posicionado en un centro derecha, digamos, mucho más moderado de lo que se suele pintar desde Occidente. Y, como decía, aquí no hay problemas ideológicos. Sí que puede haber problemas respecto a esa cercanía a Rusia, pero, como explicaba Orbán en televisión, es pura supervivencia. Muchísimas gracias, Javier Villamor. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en ese país, en Hungría, en los próximos días, y mañana esperemos volver a contar contigo aquí en La Alternativa. Por supuesto, hasta pronto. Muchas gracias. Solo un apunte, el PIB, el país que más crece en PIB es Irlanda con el 13,5%, casi el doble que Hungría. O sea, digo, porque es otro modelo que también podemos tener en cuenta, ¿verdad? Los españoles estamos muy tiesecitos, también igual nos conviene tomar nota. Bueno, en unos instantes hablaremos también de Rusia en este análisis internacional. Y, por cierto, me ha parecido un interesante apunte la vinculación que tiene Hungría con el gas procedente de ese país. Hay noticias al respecto de Alemania y un plan que van a intentar hacer a partir de ahora para desligarse su dependencia del gas ruso. Pero antes, si queréis hacer algún apunte acerca de estas elecciones que se van a celebrar apenas el próximo domingo en este país, en Hungría. Yo 2 apuntes muy rápidos. El primero es que en los últimos días, sobre todo, hemos visto por parte de Víctor Orbán un intento de camuflar ese acercamiento con Vladimir Putin a cuenta de la guerra. Está muy bien acastillarse detrás de datos y argumentos económicos, pero sí hemos criticado en muchas ocasiones que los principios debieran estar por encima, creo que en este caso también debieran estar por encima. Creo que es bastante evidente y cabe destacarlo que el señor Orbán es la entrada de Putin a Europa y lo fue desde hace muchos años. Y en segundo lugar, no sé qué resultado habrá en las elecciones de Hungría. Lo que sí sé es que desde que el señor Orbán lo gobierna ha caído en el Index Democracy del informe de The Economist a una democracia con poderosas carencias. Entonces espero que por lo menos puedas erguirse un punto de inflexión y ver qué dirección toma el país. Pero, Adrián, es cierto que incluso se denomina ese sistema como democracia iliberal, pero a lo mejor nosotros tenemos un paradigma diferente, me refiero, porque países como Hungría, países como Polonia, países que están acostumbrados a una esfera más autoritaria, procedentes de la Unión Soviética o de su entorno en el pasado, quizá lo que priorizan es seguridad, paz, crecimiento económico y no valoran como nosotros esos derechos individuales, esos derechos sociales, porque están en un paradigma totalmente diferente. Bueno, parece que tienen más aceptación en esos países, ¿verdad? Esos sistemas. Fíjate, más aún, yo diría que nuestras democracias son bastante autoritarias.
Es decir, en un sentido y en Hungría será en otro, pero las democracias occidentales tienden a lo que se llama democracia autoritaria, que es algo que no es una invención. El totalitarismo democrático. Sí, es autoritario, porque totalitario todavía no hemos llegado ahí, pero estamos en ello, estamos esforzándonos con bastante intensidad, pero lo que pasa es que ocurre que Hungría, evidentemente... Es decir, que se ha acuñado ese término para referirse al de totalitarismo democrático, que puede parecer una contradicción en los términos, pero es que hay existe. autores que lo utilizan. Sí, de hecho se maneja mucho en ciencia política y a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es la democracia de parte, esa democracia que intenta ser autoritaria en el sentido de evitar incluso de ser contradictoria consigo misma en el sentido de evitar posibles tentaciones autoritarias, por eso se vuelve totalitaria absoluta. Entonces yo creo que lo que ocurre es que en Hungría es en un sentido distinto, por una cuestión cultural diferente, por una posición geopolítica distinta en el sentido de lo que es la geopolítica, la situación geográfica. Y bueno, pues es discutible también, bajo mi punto de vista, la posición respecto a Putin, pero yo creo que habría que estar allí y ser húngaro para entender concretamente la cantidad de contradicciones que puede haber en un país en una situación como la actual. No creo que tampoco Hungría tenga un músculo extraordinario como para afrontar de alguna manera un corte radical del suministro del gas ruso, como incluso Alemania puede intentar hacer o va a intentar hacer, pero porque es Alemania y ya veremos cómo lo resuelve. Bueno, pues habéis hablado de la dependencia de Hungría al gas ruso y al fin y al cabo es uno de los factores fundamentales de un conflicto que comenzó hace ya más de un mes y que por desgracia parece enquistado y que no se atisba un fin próximo. En fin, vamos a hablar ya de esa guerra entre Rusia y Ucrania. Hemos visto al inicio de esta alternativa a Liu Xibaya, que se ha desplazado hasta ayer. Estaba en Rostov, en Rusia todavía, y hoy sí que ha entrado en Ucrania, en uno de esos territorios en los que el conflicto lleva enquistado no solamente estos 35 días que dura la invasión rusa de Ucrania, sino mucho más tiempo, desde 2014, a raíz del Euromaidán. Allí estás, Liu Xibaya, creo que podemos volver a saludarte en Donetsk, ¿verdad? Sí, buenas noches desde Donetsk. Buenas noches. Antes nos has hecho un esbozo, un apunte acerca de la situación en ese lugar. Mucho se ha hablado desde Occidente de si existía una represión contra los rusos, los rusófobos, por decirlo de alguna forma, que vivían en ese territorio, que en principio son mayoría. Tú una vez estás presente en ese sitio, ¿realmente se vive de esa forma? ¿Cuáles son los testimonios a los que tú has podido tener acceso? Pues mira, he intentado tener acceso a todos los testimonios que he podido, empezando por ejemplo desde la mujer taxista que me llevó desde la frontera de Donetsk hacia el sitio donde me hospedo actualmente. Y lo que te cuenta, de hecho lo tengo documentado, lo tengo grabado lógicamente en ruso, en cuanto tenga tiempo para subtitularlo lo haré encantada. Lo primero que te dice en cuanto al tema de la rusofobia es que antes de empezar el conflicto, justo antes de que estallara, tú podías, y esto lo dice ella tal cual, y sale en la conversación de forma completamente espontánea, porque aquí la gente, el día a día de la gente, ¿no? Es esta situación tan desagradable que llevan viviendo desde hace 8 años. Entonces ella lo que dice es que antes de estallar esto, tú podías perfectamente plantarte en la Plaza Roja, en cualquier sitio, en Donetsk, en Rusia, y cantar el himno ucraniano, y no te pasaba absolutamente nada. Y sin embargo, si te ponías en la plaza del Maidán en Ucrania, como poco salías con unas cuantas contusiones si es que conseguías salir vivo de allí. Y esa es la diferencia que estoy viendo que marcan claramente las personas de esta región. Ahora mismo la situación, una vez se ha desarrollado la invasión rusa del territorio ucraniano, sobre todo también en esa zona, ¿cuál es la situación allí? Algunos hablaban, porque como hemos dicho muchísimas veces, aquí no llega información de forma directa y al final nos tenemos que fiar de fuentes secundarias. ¿Realmente hay gente que ha vivido como una liberación para ellos, por su situación personal, evidentemente, no estamos hablando del resto de Ucrania, el hecho de que Rusia entre en el territorio? Pues yo seguiré recabando testimonios, pero de momento la sensación que tengo por el lenguaje que utiliza la gente, por cómo te habla sobre el conflicto, es de un
te diría que prácticamente 90-10, y me estoy quedando muy corta. Ellos no hablan nunca en términos de invasión, ni siquiera utilizan tampoco lo de operación especial militar, hablan generalmente o bien de liberación de los territorios ocupados, o bien de territorios a día de hoy libres de ocupación, o sea, utilizan este tipo de sinónimos. Y hay cada, te diría, quinto coche, y os he pasado ya algunos vídeos, a ver si mañana los podemos sacar o cuando sea, lleva una Z del ejército ruso. Los coches que he visto aquí del ejército ruso, algunos llevan pintado con un spray de estos blancos Svai, que es algo así como que de los vuestros, y se ve cuando la gente los ve pasar como que respira con un cierto alivio. Y lo que es lo que te digo, hablando con gente aquí de los supermercados, parándome a hablar con quien sea, porque esta conversación al final sale sí o sí, terminas prácticamente entre lágrimas, porque ellos no viven nada de lo que estamos contando sobre esta situación en la gran parte de Europa, y cuando les dices esto, en la gran mayoría de los medios europeos no sale, miran para abajo y se ponen como, no sé, se les caen casi unas cuantas lágrimas. Ahora la recepcionista me decía, es que nadie se está acordando de nosotros, y parece que esto no existe, y yo no sé por qué la gente no habla de esto. Liu, después de haber hablado con diferentes personas del lugar, ¿ellos cuál es el pálpito? ¿Creen que esto acabará pronto y creen que serán anexionados a Rusia, o cuál es la percepción que tienen? Bueno, ellos no hablan realmente de anexión. Ellos lo único que dicen es que, por un lado, saben desde dónde vienen las bombas, y por otro lado tienen muy claro desde dónde viene la ayuda humanitaria. De hecho, yo hoy, entrando en Donetsk, he visto como unos 10 camiones de ayuda humanitaria que ya estaban volviendo a Rostov, a Rusia, para que los volvieran a cargar porque ya estaban vacíos. Y ellos lo único que dicen es: esperan que esto termine pronto, porque es cierto que ahora que Rusia ha entrado en este conflicto, parece que tienen como una cierta esperanza de que alguien por fin se ha fijado en su causa, y esperan que termine pronto. Pero lo que tienen claro, y ayer lo hablaba con un camarero en Rostov, que él viene de aquí de Donetsk, es que si no hay una liberación de este territorio y si no hay independencia para la República Popular de Donetsk, una independencia real, el conflicto por ellos seguirá. O sea, él lo ha dicho muy claro. Ellos nos odian y nosotros les odiamos, y no hay ninguna forma de que podamos vivir en paz por encima de los cadáveres de nuestros hijos. Eso lo dicen tal cual, y además lo dicen entre lágrimas. O sea, te lo hablan con mucho sentimiento. Sí, Liu, y es duro porque, por desgracia, cuando se llegan a estas situaciones, cuando se habla de odios irreconciliables tanto en un lado como en otro, pues la solución parece complicada. En fin, muchísimas gracias. Estaremos pendientes también de que el resto de días sigas contándonos, nos des tu testimonio desde esa zona, porque no hay medios españoles que estén también presentes. Se está informando, evidentemente, y nosotros lo hacemos, de toda la información que nos llega desde Ucrania, la visión desde Kiev, y también queremos recabar la otra, por supuesto, para dar voz a todos los protagonistas. Muchísimas gracias, Luis Ibaya. A vosotros siempre. Gracias. Bueno, no sé si queréis hacer algún comentario. Pues algunos cuantos, porque me hacía gracia que al principio de la intervención de nuestra compañera decía que tenía que estar cerca de las puertas. Y yo le diría que en Mariupol no hay ninguna puerta a la que acercarse, porque no queda ninguna en pie. Entonces, que todavía hay puertas en esa región. Luego, es una república que se ha declarado independiente, se ha declarado de forma ilegal en un referéndum ilegal. Esto nos recuerda, por ejemplo, al referéndum ilegal de Cataluña, en el que luego también la RT rusa fue la más encargada de difundir con bastante intensidad la violencia policial española para someter al pobre pueblo catalán que era oprimido, ¿no? Es decir, y hay que decir tantísimas cosas, por ejemplo, que evidentemente cuando esta manía de hablar del genocidio de Donetsk, de Donbass y demás, es otra añagaza. Es decir, no hay un genocidio, hay 14.000 víctimas de un enfrentamiento básicamente militar, que se producen mayoritariamente entre 2014 y 2015, que la inmensa mayoría son combatientes,
y que hay una proporción lógicamente de civiles y que ambos bandos cometen delitos que están consignados y constatados, pero no hablar de que se está perpetrando una especie de masacre en Donbass. Es decir, las guerras son así y hay que reconocer que al fin y al cabo ese territorio originalmente forma parte de Ucrania y está reconocido como parte integral de su país, y quienes violan la legalidad son aquellos que convocan un referéndum ilegal y lo arrebatan a través de, por supuesto, de la injerencia descarada de Rusia. Sí, es descorazonador porque las personas que viven en el Donbass son probablemente de las que más estén sufriendo, dentro de que todo el mundo sufre las consecuencias de una guerra. Entre otras cosas, no por cómo se ha cronificado, sobre todo en esa zona. Yo, en uno de los últimos programas que estuve aquí, recordé que precisamente el detonante de este último paso de la guerra, porque es que los enfrentamientos en el Donbass llevan desde 2014-2015 con la adhesión de Crimea, recordé que toda esta guerra la prende un dictamen presentado por el Partido Comunista en el Kremlin, en el cual se trata de adhesionar el Donbass a Rusia. Ese es el punto de partida de este último episodio de la guerra. Y luego también forma parte, como no, de los delirios del sátrapa Putin, porque él tiene una obsesión, y Rusia en verdad siempre la ha tenido, ¿no?, que es el establecimiento de un país dentro de las fronteras naturales. Y entonces lo que quería Putin era trasladar la frontera, digamos, del mapa de Rusia hasta el Dnieper, y el Donbass se encuentra dentro de ese territorio. Entonces es descorazonador, ¿no?, escuchar los testimonios, seguramente que haya estado escuchando la compañera Lius Ibaya, porque son probablemente de las personas que más han sufrido, no ahora, que tenemos el foco puesto ahora. Esta gente lo lleva sufriendo desde el año 2014. Eso es. Bueno, pues en unos instantes vamos a ampliar información también, sobre todo en el terreno militar, saber si están avanzando las tropas rusas y saber si la resistencia ucraniana ha conseguido ganar alguna posición, porque la información que nos llega es bastante confusa. En apenas unos instantes lo vemos. Hemos vuelto más que rápido, Gonzalo. Rapidísimo, a mí se me pasan las pausas, los consejos publicitarios se me pasan en un segundo. ¿Cómo estás desarrollando ya el lenguaje consejos? El lenguaje pedrerol. Lo que espero es que se te pase rápido el programa, no solamente las pausas publicitarias. Por favor, el programa lo disfruto minuto a minuto. Eso es. Venga, Pagaleo. Bien. Pues a lo que nosotros nos gusta es intentar tener testimonios de primera mano, como hemos visto Lius Ibaya presente en el terreno, y también de analistas internacionales expertos en la materia, como por ejemplo el caso de José Menéndez Manjón, al que creo que podemos saludar ya. Buenas noches, señor Manjón. Buenas noches. Que conoce perfectamente la situación en Rusia, no solamente de hoy, sino porque es un gran estudioso de ese país en los últimos años. Señor Manjón, ¿es cierto algunas de las informaciones que estamos escuchando, leyendo, como que, por ejemplo, Vladimir Putin exige la rendición de Mariupol para finalizar con los bombardeos? Bueno, Mariupol no necesita rendirse, o sea, Azovstal, pues ya no es Mariupol, es la factoría Azovstal. Se rendirá o caerá, pero tiene difícil remedio. No creo que Putin, en ese aspecto, a lo mejor les ha ofrecido un salvar la vida, porque teniendo en cuenta que en Azovstal hay muchísimos miembros del batallón de Azov, y al batallón de Azov no se le perdona, pues a lo mejor eso hace que los ucranianos allí resistan hasta la muerte, pero Mariupol está perdida para Ucrania sí o sí. Y señor Manjón, una última pregunta, porque íbamos cargados de temas, le pedimos perdón por no poder estar más tiempo con usted. ¿Se está produciendo un embolsamiento de las tropas ucranianas en el Donbass? ¿Es posible? Sí. Cuéntenos. Hoy, por ejemplo, los rusos han sobrepasado. Había una línea al sur, digamos en el frente sur del Donbass, que era la que estaba en Kurajova, que era, bueno, pues por decirlo, el bastión que había sostenido, que había impedido el avance de los rusos desde el sur. Y hoy esa línea ha sido bordeada por Velika y Novosilka, y los rusos avanzan por ahí en dirección a más bien desde Gulia y Polia, que está en Zaporozhia, en fin, que han rebasado el frente por el sur, lo han, por decirlo así, bordeado, y sobre todo por el norte ya están cerca de Slaviansk.
Es decir, están muy cerquita de cortar y embolsar a los ucranianos en dos. Hay que recordar que el ejército ucraniano no se puede mover, no tiene dominio aéreo, no tiene capacidad de maniobrar en grandes espacios porque es triturado desde el aire. Entonces, es bastante probable, hombre, vamos a ver, esto hay que combatirlo, pero con las bazas que hay ahora mismo y no sé, el ejército ruso está como cortando en láminas el Donbass, no sé cómo explicarlo. Y la cosa lleva camino de que en unos días esté cortada el frente, sí. Sí, una zona fundamental, evidentemente, para el avance de las tropas, teniendo en cuenta la envolvente, por decirlo de una manera sencilla, que ellos quieren hacer. Pues muchísimas gracias, señor Manjón. Esperamos volver a contar con su testimonio en los próximos días aquí en La Alternativa. De nada, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, un pequeño apunte antes de saludar a nuestro invitado. Le estábamos viendo ya en la parte inferior de la pantalla, Guillermo Díaz, evidentemente, de Ciudadanos, al que vamos a saludar en apenas unos instantes. Pero antes, una noticia que hemos conocido en los últimos minutos, en las últimas horas. Zelensky intervendrá en el Congreso, en el Parlamento español, el próximo martes, según fuentes diplomáticas. Es una noticia que aún no está confirmada, pero sí parece que ocurrirá en los próximos días. Así que el presidente de Ucrania, que ya ha intervenido en otros parlamentos en los que... Será el 11. Exacto. El nuestro, sí. Pero entra dentro de los contactos que él quiere establecer a nivel internacional para pedir más apoyos. Así que todavía, como no está confirmado, lo sabremos en las próximas horas, pero bueno, sí que es una noticia de alcance relevante que queríamos decir. Y está ya con nosotros Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Estamos muy contentos con que alguien esté abanderando en el Congreso, y no es antes del Congreso, la causa de interiores sin mascarillas ya. Porque eso significaría que si no están en interiores, tampoco en exteriores, por supuesto. Bueno, es que los exteriores... lo que pasó con los exteriores es una cuestión que debemos recordar para saber qué es lo que está pasando con interiores. No sé si recordáis, en diciembre, que empezaron a subir los contagios porque la gente hacía más vida encerrado y tal, hubo un aumento de la incidencia acumulada y el gobierno no sabía qué hacer, ante una cosa que a lo mejor es que no había nada que hacer, sencillamente seguir vacunando, ¿no? Y entonces hicieron obligatoria de nuevo la mascarilla en exteriores para que pareciera que hacían algo. Y ahí me da la sensación de que se mantiene la mascarilla en interiores ahora mismo para guardarla como as en la manga, para cuando oportunamente convenga anunciar que ya no son obligatorias las mascarillas en interiores. Y estoy convencido, sobre todo por la respuesta que me ha dado Pedro Sánchez hoy en la sesión de control. Ahora le vamos a preguntar por la respuesta que le ha dado Pedro Sánchez en la sesión de control. Sí, porque estamos de acuerdo con usted, posiblemente muchas veces la política sanitaria ya gira en torno a política pura y dura y a anuncios, a transmitir a la ciudadanía buenas noticias cuando vienen otras que no son tan positivas para este gobierno. Como por ejemplo... Eso es el relato, ¿no? Eso sí, ese es el eufemismo, o sea, son mentiras, pero sí, se llama en modernés, se llama relato. El relato, vale. Bueno, pues algunas de esas malas noticias para el gobierno, de las que estábamos citando, por ejemplo, es la inflación, que está disparada, rozando el 10%. Solamente en este último mes roza el 3%. Estamos hablando de unas cantidades, de unas variaciones que no conocíamos a nivel anual desde el año 85 y a nivel mensual desde el año 77. Una bestialidad, por decirlo de una manera llana y sencilla, que es como se habla en la calle por este alza de precios. Ha recogido todos los datos nuestra compañera Laura Luengo. Sí, Juanma, acabas de decirlo, récord de inflación desde 1985. Aumenta hasta el 9,8%. Se trata del peor dato en 37 años. Los precios de la electricidad y de los combustibles continúan en aumento y los problemas de abastecimiento por el paro de transporte han disparado el IPC general respecto al mismo mes de 2021, tras el avance del 7,6% de febrero. Aquí podemos observarlo en la gráfica. El IPC suma ya 6 meses por encima del 5%. Pero ojo, los datos tenidos en cuenta son hasta el 21 de marzo. Es decir, no se han tenido en cuenta la huelga de los camioneros en su totalidad. Así que la inflación es mayor de la que nos da estos datos. Aquí vemos la línea del tiempo con el inicio de la guerra y la evolución de la inflación. A finales de febrero fue el comienzo de la guerra y vemos la evolución de la inflación hasta el día de hoy. Por lo tanto, ¿la subida de la inflación se debe solo a la guerra, como vienen diciendo muchos políticos? ¿Se debe esta inflación récord exclusivamente a los precios de los carburantes? La respuesta es no. Y es que la inflación subyacente, es decir, aquella que no tiene en cuenta alimentos no elaborados ni carburantes, ha aumentado un 3,4%. Es la más alta desde septiembre de 2008.
¿Y cómo es la comparativa en relación a los países de Europa? Vamos a verlo. España se encontraría entre los países con mayor índice de inflación. Lo podéis ver en la gráfica también. Sánchez ha asegurado en el Congreso que hemos conocido un mal dato de la inflación. Lo escuchamos. Digo todo esto, señorías, porque hoy hemos conocido el dato de la inflación, que es un mal dato, que afecta a nuestra economía, a nuestra sociedad, en particular a los colectivos más vulnerables. En un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados, y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania. Esto es lo mismo que si los precios se mantuvieran igual, pero nos bajaran los sueldos un 10%, para que nos hagamos una idea. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, antes hay que saludar, porque se ha incorporado también a esta mesa y también tiene su peso y su importancia, Josué Cárdenas. Tiene su importancia. Su peso también. Espero que, yo qué sé, en sentido figurado. más, pero bueno. Qué raro se me hace verte con chaqueta vaquera. Un día contaré la intrahistoria de la chaqueta vaquera. Bueno. ¿Te gusta la música heavy como a nuestro invitado? Pues sí, la verdad que sí, eso tenemos en común, varias cuestiones, pero hombre, los Iron Maiden me gustan mucho. Tú eres más de Perales. También es verdad, Es que bueno, mi abanico lo comía, nunca mejor dicho, es bastante amplio. No lo voy a hacer. Ha insistido Josué Cárdenas, Guillermo Díaz, en estar en la mesa. Se ve que le tiene usted afecto. Le he prohibido que se dirija a usted como señor Díaz, porque si lo hace, usted le va a tener que llamar señor Cárdenas. Sí, es verdad. Pues eso ya queda un poco, en las ruedas de prensa del rígido de más. En las ruedas de prensa del Congreso sí le llamo señor Díaz y eso bueno, está bien que hay algunos convencionalismos se mantengan, pero aquí lo de señor ya nos queda un poco antiguito. Pues Guillermo, ha dicho Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso que la inflación de este alza que hemos visto de precios, un 73% se debe a la guerra en Ucrania. Bueno, dice que un 73% se debe al incremento de la energía y de los alimentos. ¿No? En el porcentaje. Es capaz de dar una precisión hasta ese nivel, es espectacular. Sí, lo que no ha dicho es de un 73% de cuánto, porque a lo mejor es 73% de 2 puntos. Quiero decir de los de este último mes. Claro. Supongo que se referirá porque lo otro no tiene No, es que cabida. si no encaja. Lo que pasa es que él por si cuela. Pero yo creo que en realidad o eso o ya nos toma por excesivamente ingenuos. Yo creo que se refiere al 73% del último tramo de aumento. No obstante, ellos es verdad que están utilizando de forma excesiva la guerra como causa de la inflación. Es verdad que una parte de la inflación está claro que sí, estará motivada por la guerra, pero la gran mayoría, la gran subida de la inflación venía por circunstancias previas que hemos ido viendo. Pero vamos, es que eso lo sustenta los hechos, la evidencia, ¿no? No, y hay un punto, yo solamente comparando con la inflación en el resto de países de nuestro entorno, estamos un 30, un 35, incluso un poquito más por encima de la media de esos países. Por lo tanto, tenemos algún problema que es endógeno, que no es ni siquiera no la guerra, sino incluso, digamos, la situación general de los demás países. Tenemos problemas graves nuestros. Guillermo, antes hablábamos de la cuestión de las mascarillas en interiores, que la verdad que es una de las banderas que más ha sujetado en el Congreso de los Diputados. Y hoy, precisamente, al señor Sánchez, usted le ha demostrado con una fotografía que, bueno, que él no se pone la mascarilla en interiores, por ejemplo, en varios actos del Parlamento Europeo, por ejemplo. Pero es verdad que nos gustaría saber en qué zonas o concretamente dónde sí se deberían de seguir poniendo, según su criterio, según el criterio de Ciudadanos, dónde sí o si quisieran quitar las mascarillas del todo. Nosotros, el fundamento que tenemos detrás de la decisión de exigir al Gobierno ya, desde hace varias semanas, que se elimine la obligatoriedad de la mascarilla, no hace falta que recordemos que quien se la quiera poner se la puede poner, es porque sabemos que la enfermedad cursa leve. Entonces, lo digo porque vais a escuchar mucho el argumento de que es que entonces se van a producir contagios. Evidentemente, si el argumento para mantener la mascarilla es que evita contagios, la mascarilla no nos la quitaremos nunca, porque la mascarilla evita gripes, resfriados, la COVID, alergias, contaminación. Entonces, esto termina respondiéndote. Entonces, con este argumento de base, lo que estamos hablando es de lo que queremos evitar es que la enfermedad en aquellas personas que cursan graves,
¿no? Entonces, la mascarilla será una prescripción sanitaria. Ahora mismo le han dado instrucciones del Ministerio de Sanidad a la atención primaria para que individualicen la forma de tratar la COVID. Yo llego a un centro de atención primaria, oiga, tengo fiebre muy alta, tengo ahogos, tal, ya detectan que voy a cursar grave, soy de esa parte excepcional de españoles que va a cursar la COVID de forma grave y me dirá el médico, oiga, pues lleve mascarilla. Pero yo de forma excepcional, ¿por qué? Porque la excepcionalidad es la gravedad. Por eso la excepcionalidad tiene que ser la mascarilla. ¿Dónde? Pues en establecimientos sanitarios. Es lógico, hay gente con la salud delicada y además los propios sanitarios están expuestos a mucho más tiempo a lo mejor a la COVID, sobre todo en las plantas especializadas de COVID, y bueno, tienen que llevar la mascarilla. Y a lo mejor pues hay que determinar en el transporte público a determinadas horas o en el transporte público en determinadas aglomeraciones donde la ventilación no sea buena, pero siempre teniendo claro que es la excepción. El mantenimiento de la mascarilla ahora mismo, además, repercute de forma grave en la credibilidad del gobierno. ¿Por qué? Porque la gente que tiene criterio y que se informa, se da cuenta de que aquí las decisiones no se toman siempre por un fundamento netamente sanitario o científico. Y eso es lo que, bueno, lo que más me preocupa es eso y el hecho de obligar a la gente a hacer cosas que no tiene por qué hacer. Pero me preocupa que esto pueda hacer daño a la vacunación o que pueda hacer daño a la confianza de las autoridades sanitarias en momentos futuros que puedan venir. El fin de la obligatoriedad de mascarilla en interiores no es la única bandera que están defendiendo ustedes, también la prisión permanente revisable y en su caso, bueno, en la postura de Ciudadanos aumentada. Sí, es que nosotros, esto ha sido una cosa que presentamos conjuntamente con el Partido Popular, que se votó ayer, que el Partido Socialista votó a favor, y es que nos estamos encontrando con casos, todo el mundo tiene en mente, aunque no me gusta hacer causas específicas en materia de derecho penal, pero estamos viendo, por ejemplo, que gente que no colabora con la justicia de delitos muy graves y que están impidiendo no solo que una familia que va a estar triste para siempre, pero pueda descansar tranquila o acceder a los restos de una persona que han asesinado, sino que una persona que no colabora con la justicia, que está ocultando un cadáver, que está evitando la ocultación del cadáver, es para evitar pruebas que puedan luego hacer trabajar la policía científica sobre el cadáver, y no está colaborando con la policía en nada, pues estas personas debe ser motivo suficiente para un asesinato normal. Si hay ocultación del cadáver, pues uno tenga prisión permanente revisable. Por paliar el daño con la familia, y también recordemos porque hay algunos supuestos en los cuales la prisión permanente revisable podría entrar, como una agresión sexual previa al asesinato. Claro. Si no aparece el cuerpo, no se puede demostrar. Claro. Recordemos el caso, por ejemplo, de Diana Quer, que por el estado de conservación del cuerpo, después de tantos años desaparecido, no se pudo probar si había habido alguna agresión sexual o no. Por tanto, tiene lógica que precisamente ocultar el cuerpo para esquivar ese tipo de pena sea castigado con mayor dureza. Es verdad, Juanma, que hablando ayer con Juan Carlos Quer me decía que tuvo que convencer a Ciudadanos, es decir, que parece que en primer lugar no estaba propuesta esta defensa de la prisión permanente revisable. ¿Es esto verdad, Guillermo? ¿Cómo lo ha visto esa posición dentro del partido? No sé a qué momento se referirá Juan Carlos, pero la propuesta es nuestra. No es, quiero decir, está firmada conjuntamente con el Partido Popular. Es Vox quien se adhiere ayer a lo que es la presentación, que bien, todos los grupos que quieran defender esto son bienvenidos, pero no sé a qué, supongo que será, no lo sé, no tengo información sobre eso, pero será, bueno, será algún matiz o añadir algo más, pero no sé exactamente a qué se podía referir, básicamente porque éramos firmantes y ya en la etapa en que presidía Ciudadanos Albert Rivera y era Rajoy presidente del gobierno, nosotros apoyamos la prisión permanente revisable. O sea, quiero decir que esto es una que viene de largo. Guillermo, ¿qué pasa con Ciudadanos? Ustedes eso me gustaría saber a mí. ¿Sus propuestas son de una sensatez política, de una cierta sensatez política o de una sensatez política cierta y sin embargo no consiguen recuperar ese entusiasmo con el que electrizaron a muchos españoles? Sí. Igual es que hace falta insistir con la ley de pandemias como el PP, que parece que tiene una disonancia cognitiva. Sí. Bueno, yo creo que lo que nos pasa es, aparte... ¿El centro es una causa perdida en España? ¿Todos los partidos que han intentado una aventura de centro, su destino es terminar en el cero demoscópico? Es la primera a la que abandona el votante, eso es verdad. Os queda Margallo, que está ahí. Sí, no, pero en el caso de un error, el votante de centro, por utilizar la terminología lineal,
abandona, o sea, se desmoviliza antes. Nosotros, el mayor sitio hacia donde perdemos votos, o el más significativo, es la abstención. O sea, eso es... Entonces, ¿a nosotros qué nos pasa? Pues primero, cuando se polarizan las cosas, sufrimos mucho. Es un partido que sufre mucho. Nosotros somos y le pasa a partidos como el nuestro en el resto de Europa. Y luego, yo creo que también nos hace polvo la ley electoral, ¿eh? Si la ley electoral fuera otra, nosotros ahora mismo, en las últimas elecciones, que tampoco estamos en esas cifras ya, pero las últimas elecciones... Pero con la ley electoral vigente ustedes han cosechado muy buenos resultados anteriormente. Claro, pero es que con la ley, si la ley electoral lo hubiesen corregido, Inés Arrimadas hubiese sido presidenta de Cataluña. Digo, si los votos valieran todos los mismos, por ejemplo, en comunidades autónomas. Y aquí no se puede ni presentar con la ley que hay, ¿eh? Pero con la ley electoral, y ahora con la ley electoral, si la ley electoral fuera un español, un voto o asimilado con alguna pequeña representación territorial, nosotros, que tuvimos 1.600.000 votos en noviembre y sacamos 10 diputados, Esquerra, con la mitad, tiene 13. Pero es que el PNV... Es el diputado más barato. Claro, el PNV, con los mismos votos que el PACMA, el PNV tiene 6 escaños y el PACMA no está en el Congreso de los Diputados. O sea, la ley electoral es una de las grandes disonancias de la democracia española ahora mismo, y que es una cuestión que tenemos que mejorar. Entonces, ahora mismo nosotros hay encuestas que nos dan entre el 3 y el 4%. Hoy estamos pues trabajando, intentando ver qué claves, cómo podemos reilusionar, o con propuestas como esta, que la gente pues se dé cuenta de que hay otros segmentos distintos a la izquierda o derecha, o que no hay packs ideológicos. Tú puedes estar muy a favor de la unidad de España, pero estar a favor también de la eutanasia o de la libertad para formar tu familia como quieras y casarte con quien tú quieras, pero eso no va en un paquete en el que además tengas que comerte las doctrinas de género de la señora Montero, o que haya que disolver España como si fuera una pastilla efervescente en un vaso de agua. No hace falta, no hay un paquete que diga o esto o esto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que esforzarnos mucho, ¿no? Entonces, pues que existe un patriotismo liberal. Pues eso yo creo que si conseguimos explicarlo, insistimos mucho, nos invitáis mucho y venimos aquí a contar muchas veces, pues intentaremos darle la vuelta a esta situación. Guillermo, Adrián Lardíez del Plural está muy en silencio, y yo que usted me esperaría lo peor. No, yo estoy apuntando porque habéis ido tocando muchos temas y me he quedado con muchas preguntas por el camino, pero le voy a hacer dos muy rápidas. Esta mañana precisamente hablaba con un compañero suyo en el Congreso y decía que la supervivencia de Ciudadanos pasaba por demostrar que son útiles. Y además utilizaba un verbo que ha utilizado usted mucho ahora mismo aquí, que es esforzarse en que la gente perciba esto. Y yo le quiero preguntar qué posibilidades hay de que esa utilidad pase por una apertura, un mayor aperturismo a negociar con el Partido Socialista, habida cuenta que ahora estamos viendo fracturas en el gobierno de coalición. Esta misma mañana hemos visto a Echenique decir que puede haber discrepancias y que se rompa el gobierno, y ustedes destacan mucho que hay que ir ley a ley. Entonces quiero preguntarles si se muestran más aperturistas a dialogar con el Partido Socialista, y luego quiero preguntarle también por Vox y el Partido Popular. ¿Qué le parece que tanto en la Comunidad de Madrid, donde ustedes gobernaban, como en Castilla y León, el resultado ha sido que el Partido Popular ha convocado elecciones anticipadas para poco menos que cambiarles por Vox? Sí. Lo primero, hay una cuestión que, por ejemplo, yo tengo que insistir y repetir hoy aquí. Todos los contratos que se firman en España hoy, todos, tienen la legislación que tienen gracias a Ciudadanos. Y de no haber sido por nosotros, ya hablo de la reforma laboral, de no haber sido por nosotros, esa reforma laboral hubiese llegado más tarde y con las condiciones de Bildu y Esquerra, que querían trocear el mercado laboral español. Eso es muy útil, lo que pasa es que tenemos que contarlo mucho. O sea, es tremendamente útil, es como ley, quitando la ley de presupuestos, a mi juicio es la ley más importante que se ha aprobado en esta legislatura. Otro ejemplo, hay un momento de la pandemia en que instrumentos jurídicos aparte, quiero decir estados de alarma o no o tal, hay un momento en que el confinamiento con 1000 muertos diarios y sin vacuna va a caer, porque Esquerra se pone a negociar cuestiones territoriales con el gobierno y si no les deja caer el confinamiento.
No sé si recordáis eso, en el tercer confinamiento. Y es Ciudadanos quien en un momento muy difícil, que no os imagináis la que nos cayó, salimos y dijimos, oye, tenemos nuestros equipos también, y técnicamente somos un partido bastante solvente. Si nos dicen que si cae el confinamiento, los muertos se pueden multiplicar por 4 o 5. En una época en que era la Delta la que estaba por ahí, o sea, podían pasar muchas cosas, la gente irse de vacaciones, o sea, hubiese sido, os recuerdo lo que pasaba en la residencia de ancianos en aquellos días, pues salimos nosotros y lo conseguimos nosotros. 2 momentos claves, todo el mercado laboral y el momento crítico español de sanitario los solventa Ciudadanos. O sea, eso es útil. Perdona que le corte, doy entonces por concluida la etapa de Ciudadanos en la que se negaban a hablar de cualquier cosa que oliera un poquillo a Partido Socialista y a Podemos, porque la reforma laboral la hace Podemos, la hace Yolanda Díaz también. Sí, el problema fue Yolanda Díaz, que no quería reconocer que en sus tesis no estaban dentro de la reforma laboral, porque ella consideraba que el hecho de que la votásemos nosotros era reconocer casi de manera expresa que la reforma no había llegado donde ella quería. Y ya le digo yo que eso era así, además, porque si no, pues no lo hubiésemos votado. Y luego me habías hecho una segunda pregunta. Sí, ¿qué le parece que el Partido Popular, tanto en Madrid como en Castilla y León, les haya cambiado por Vox? Bueno, a mí me da pena, pero no por nosotros, sino porque... Queda un minuto para publicidad. Pues termino muy rápido. Los resultados ahí se están viendo. En la Comunidad de Madrid, en cuanto han entrado, lo primero que hicieron fue quitar la comisión de investigación de las residencias de ancianos. Lo primero que hicieron fue cerrarla, después de decir en la puerta del Congreso que se estaba aplicando la eutanasia en la residencia de ancianos, la misma persona que dice que se cierre, que ese tema no hay que investigarlo. Estamos viendo, por ejemplo, que en Castilla y León sencillamente es que no hay gobierno. Convocaron para tener mayoría absoluta y ahora mismo tienen un cisco de narices porque están todos pensando en lo que le conviene a uno y lo que le conviene a otro partido, no lo que le conviene a Castilla y León. Ahí fue una jugada maestra de Mañueco, espectacular, que iba por la mayoría absoluta y ha salido trasquilado, bastante trasquilado. Bueno, pues en apenas unos instantes, como bien decía Gonzalo, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero en apenas unos instantes le seguimos preguntando sobre y le preguntará a Josué Cárdenas, el señor Cárdenas. El de la chaqueta vaquera. En unos segundos volvemos. Gonzalo, ¿no te parece raro estar muchos minutos al lado de Josué y que no hable? Es la primera vez. Se me hace rarísimo. Es la primera vez posible. Yo lo que no entiendo, además, siempre que lo veo me lo pregunto, digo, ¿cómo Rufián no le contesta? Es un tipo adorable, Josué. No, entrañable y adorable. Yo os estoy escuchando y la verdad que se aprende mucho de vosotros, retener lo bueno, desechar lo malo, pero intento hacerlo así. Y el señor Rufián, pues él sabrá. Si no me equivoco, la semana pasada sí te respondió, ¿verdad? Sí, ya ha empezado a responder y bueno, no sé cuál será el siguiente paso. Yo no lo... Además, desde la se quede ahí. Que se quede ahí. Desde la perspectiva de preguntado por ti, que yo en las ruedas de prensa, a nosotros pues la información de Ciudadanos la cubre Josué, es muy difícil no responderle, porque... es muy afable. O sea, la pregunta puede ser un dardo... Es muy afable. Es la afabilidad. Afable. Rasgo principal. Había unos... Látigo de seda. Sí. Había unos cuestionarios tipo en el blanco y negro de la ABC hace unos años que era rasgo principal de su carácter la afabilidad, en el caso de José. Pero es verdad que lo es, ¿eh? Y te puede hacer una pregunta durísima y te las hace, pero... No sabemos si va a ser esta. Vamos a ello. Bueno, simplemente dos matices antes, las dos cuestiones o las dos medallas que, digamos, se ha puesto Ciudadanos. Una hay que darle las gracias a Casero, evidentemente el del Partido Popular. Y la otra, claro, fue ilegal, que eso evidentemente ya entramos en un tema peliagudo porque luego los juzgados han dicho otra cosa de cómo ustedes apoyaron esa El cuestión. instrumento, la medida, los juzgados la diferencian y reconocen que es necesaria. El instrumento lo elige el gobierno, pero si a mí me dices que va a salir todo el mundo a la calle en esas circunstancias, mi obligación es que haya una herramienta que no permita que haya 4 veces más muertos. Tú piensa qué harías. El instrumento, luego es verdad que se ve, ojo, con advertencias previas nuestras incluso, que no era el instrumento correcto, pero es importante también que se diga que es el instrumento, no la medida. O sea, dicen que no fue el medio correcto para ese fin. Hablando del fenómeno Ciudadanos, la
la banda terrorista ETA tiene representantes dentro del Congreso de los Diputados, o por lo menos personas que realmente pues bueno, participan de este partido político que se llama EH Bildu, todos lo sabemos, y uno de sus representantes, la verdad, que le ha metido a usted o a su partido dentro de una encrucijada o dentro de un grupo interesante. Es decir, ellos son bastante anticlericales, pero usan metáforas cristianas y se refieren a lo bíblico con bastante frecuencia, es verdad. Y han hablado de la Santísima Trinidad. Se han referido al Partido Popular como el Padre, al Hijo como a Vox y a ustedes como el Espíritu Santo. Vamos a escuchar a Matute y luego le pregunto si se siente usted cómodo en la figura de la paloma. Ver una foto de unidad, digamos la foto de la Santísima Trinidad, la de la derecha una y trina, la del Padre, que serían ustedes, la del Hijo, que serían los señores de Vox, y la de Ciudadanos, que sería el Espíritu Santo, no por la trascendencia, sino por la evanescencia, más bien. Guillermo, ¿usted se siente cómodo en esa Santísima Trinidad? Es decir, ese grupo, esa foto de Colón, que la izquierda les ha atacado muchísimo, ¿dónde se posiciona su de Ciudadanos? ¿Sigue ahí? ¿Le gustaría volver a ser el Hijo? Cuénteme qué le pareció esa ocurrencia del señor Matute. Entre el partido de Otegi, que haga bromas porque yo coincida en numerosas ocasiones. Más recientemente el de David Pla. Claro, exacto, sí, por hablar de, sí, porque como van renovando la cantera de Tarra, sí. Es verdad. Pero entre el partido, para que todo el mundo entienda, entre el partido Otegi y el de Ortega Lara, el partido Otegi, el de Miguel Ángel Blanco, o el partido Otegi y Maite Pagaza, que es el mío, pues tengo muy claro cuál es mi sitio. Ya puedo decir en Matute la idiotez que quiere decir, que es muy frecuente además, que decir, esta es un ejemplo, pero este hombre viene al Congreso a decir tonterías porque están a otra cosa. Esta gente está aquí a otra cosa. Es más, Bildu nunca pide nada a cambio, de nada, porque el gran precio que está pagando la democracia española es la normalización de estos tipos como interlocutores. Ese es el verdadero precio que hay cuando el gobierno de España negocia con ellos. Normalizan que los portavoces de los terroristas o la propia Izpurúa está condenada por colaboración con banda armada, son interlocutores normales y perfectamente válidos, y otros partidos pues no. ¿Sabes? ¿Pero a usted le gustaría estar en ese grupo, o no me voy a poner catecista, pero hacer un cisma y salirse de esa, digamos, ese grupo de Partido Popular, Vox, tanto como les agrupan, y que es verdad que les llevó a los 57 escaños? Sí, no, pero yo sería más franciscano, quiero decir, porque con el PP tendría problemas. Con el PP es mejor, por algunas cuestiones, hacer el voto de pobreza, porque el PP tiene sus cosas, sus follones y tal. Yo iría con votos más. Un político, cuando te metes en política tienes que hacer más votos, pues me iría, a lo mejor tendría una escisión o una herejía dentro de ese grupo con votos más estrictos. Pues un voto pues contra la corrupción, un voto por la separación de poderes, que no te repartas las cosas por detrás, un voto por la libertad. Pero en cuestiones como lo que defiende Matute, yo siempre estoy con ellos. No es que, o sea, conformamos un bloque que se llama el bloque de la vida frente al representante de la muerte, ¿no? Bueno, hoy en el Congreso hemos tenido, como siempre, una sesión agitada. Muchas veces la política es una política que gira en torno a los titulares y no tanto a los conceptos o a las acciones, a las soluciones. Hoy, una vez más, Pedro Sánchez ha vuelto a erigirse en un político de ese perfil, pero también incluso desde la oposición, desde el Partido Popular, hemos escuchado declaraciones en esa línea, sobre todo referentes al asunto del Sáhara. Vamos a ver un resumen de lo ocurrido hoy en el Congreso. En nombre del Gobierno, si solicito algo a sus señorías, es unión, es apoyo. Pedro Sánchez pide unidad en el Congreso, pero claro, su decisión unilateral sobre el Sáhara le pasa factura. Coincido con usted, es muy importante la unidad, sobre todo en materia exterior. Aquí nos tiene. Lo que le pregunto ¿es usted capaz de garantizar la unidad de su propio Gobierno? El presidente se ampara en la que, según él, es la resolución de un conflicto enquistado. No hay tampoco, señorías, desinterés ni desatención hacia el sufrimiento del pueblo saharaui. Lo que hay es el propósito firme de contribuir a la superación para un conflicto enquistado. Y lo hace convencido. Señorías, yo no estoy restando importancia a la decisión que he tomado. La he tomado con plena voluntad de dar un paso hacia adelante. Aunque para el partido de Santiago Abascal esto sea un insulto. Lo ocurrido es una afrenta para España.
La carta que usted ha enviado es un puñetero insulto a este Parlamento. Pero este no ha sido el único bache que Sánchez ha tenido que sortear. La energía ha ocupado también un lugar importante. ¿Extraer nuestro gas? No. ¿Traerlo de Estados Unidos en buques metaneros que contaminan? Sí. ¿Centrales de carbón en España? No. Hay que dinamitarlas y que lo vea todo el mundo para que vean lo ecologistas que somos. Pero comprar electricidad producida con carbón a Marruecos sí, porque debemos tener una atmósfera diferente a la de Marruecos. Y este precio de la energía es precisamente lo que para el presidente del Gobierno está detrás de la elevada inflación. Digo todo esto, señorías, porque hoy hemos conocido el dato de la inflación, que es un mal dato, que afecta a nuestra economía, a nuestra sociedad, en particular a los colectivos más vulnerables. En un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados, y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania. Energía, alimentos y la guerra, claro. Una guerra que ahora sí requiere aumentar el gasto en defensa. Con responsabilidad y también con solidaridad a la hora de garantizar la seguridad de todas nuestras fronteras, no solamente las próximas, sino también las lejanas, responde a los retos a los que se enfrenta y hace que resulte impostergable, señorías, algo que he dicho en anteriores ocasiones, y es aumentar nuestro presupuesto en defensa. Y todo ello en un momento de guerra, pero también de otras adversidades. Hace muy pocos días, hasta una tormenta de arena subsahariana. 7 plagas. El Sáhara, al que solamente se le cita para hablar de la calima y no para hablar de los problemas realmente de los saharauis a los que se les ha dejado abandonados. Bueno, ha sido además un cambio de postura totalmente por la puerta de atrás. Nos hemos enterado por Marruecos. Ha dicho, es verdad que he tomado una decisión, literalmente decía Pedro Sánchez, he tomado una decisión varias veces, recalcaba a nivel primera persona, su persona. Ni siquiera ya el gobierno, porque evidentemente el gobierno en esto no tiene una postura unitaria, teniendo en cuenta a los ministros de Podemos, y ya la oposición para una decisión tan trascendental que va a marcar el futuro de España en tantos niveles, lo estamos viendo por ejemplo con Argelia. Directamente dice, he decidido, y ya. Os voy a dar un dato. Igual declara la guerra mañana y no nos dice nada, nos enteramos por una carta del enemigo. Os voy a dar un dato que para Pedro Sánchez, en este caso, yo creo que es desolador. ¿Sabéis cuántos grupos parlamentarios han apoyado este giro de Pedro Sánchez? Uno, el Partido Socialista. No ha habido ningún grupo en la sesión de hoy, ninguno, que no le haya dicho que aquí... Y el Partido Socialista estaba comprometido a no apoyarlo por su programa electoral, por su trayectoria política. Incluso dentro del Partido Socialista, si muchos hablasen, incluso dentro del propio partido, dirían algo diferente a lo que ha deberían hablar ahora. Deberían hablar. Es una maniobra tan extraña y tan poco justificable que creo que nos estamos perdiendo a buen seguro elementos, entre otras cosas porque Pedro Sánchez dice esa frase, y seguro que la has escuchado porque has estado en el Congreso también igual que yo, después de decir que es una decisión que ha tomado él tras hablar con Felipe González, con José María Aznar, con Mariano Rajoy, con todos los presidentes del gobierno que están vivos. Entonces entiendo que debe de haber algunos elementos que nos estamos perdiendo, lo cual no es óbice para que justifique... Nos estamos perdiendo que nos están ocultando. No, pero entiendo que tiene que haber elementos que tarde o temprano los conoceremos y será entonces cuando podamos evaluar. Hasta entonces... Perdona, la cuestión, sí, y estoy convencido que algo tiene que haber porque si no es para temerse lo peor, pero la cuestión está en que estamos cayendo en lo de siempre. Es decir, este gobierno, ya no solo este gobierno, ya venía un poquito de antes, pero este gobierno acaba de triturar las instituciones, es decir, ha prescindido de las instituciones, las ha vaciado completamente de sentido. Te podrá gustar o no gustar el Parlamento, los trámites o cómo se debe gobernar un país y para qué están las diferentes cámaras, para qué está el gobierno, para qué existe el Poder Ejecutivo, para qué existe el Poder Judicial. Es decir, este gobierno, o Sánchez más concretamente, actúa como si todo eso no existiera. Es decir, actúa de esa manera en la que... Bueno, pues ahora mismo esta noticia ya ahora no han colado a través de una tercera vía, pues el asegurar a la actual fiscal general que cuando la echen, porque la echarán, porque este tío va cortando cabezas cuando va conviniendo, pues la van a colocar como fiscal de sala, es decir, va a salir ascendida, ¿no? Es decir, ya le están pagando los servicios, ¿no? Es decir, es la sensación de que todo lo que es las instituciones que ya estaban bastante baqueteadas. ¿Sabes cómo han querido meter eso? Esto es importante. En una enmienda de la ley concursal presentada prácticamente a última hora, una enmienda compleja y de pronto un parrafito
que intenta ahí. Ahí metido entre medias. El giro de cuántos grados no ha gustado. El giro de 360. Ah, 360, pero claro, entonces volvemos a... Nos ha movido de su sitio. Bueno, vamos, si queréis por finalizar lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, vamos a escuchar ese gazapo de Cuca Gamarra haciendo alusión a ese giro en la política en el Sáhara y cómo después ha intentado sacar punta a Pedro Sánchez. No lo podemos escuchar, me dicen desde control, pero sí, ella ha hecho un giro de 360 grados, que evidentemente no es el caso. Y luego Pedro Sánchez, refiriéndose a Feijóo, ha dicho a ver si el Partido Popular hace un giro en su política de 180. Un poco hay una gracieta para devolvérsela a Cuca Gamarra. Decías, Adrián, que algo tiene que haber detrás. Es curioso que hoy el embajador de Exteriores, el ministro de Exteriores de Marruecos ha vuelto a hablar de un plan serio, creíble y realista para el Sáhara, que desde Estados Unidos la diplomacia estadounidense ha vuelto a hablar textualmente. Plan serio, creíble y realista para el Sáhara, en la línea de la nota que publicó el gobierno de Pedro Sánchez y también Donald Trump en su momento antes de abandonar la presidencia de los Estados Unidos. Es un único en 2007, sí. Es un único guión, es evidente, pero sí que es cierto que si Marruecos estuviese tan alineada con España, no hubiera publicado, no hubiese hecho esa filtración ajena a los intereses, desde luego, una comunicación tan mala para los intereses del gobierno de Pedro Sánchez. Encima da la sensación de que si se le ha hecho algo, ha sido forzados y que la otra parte, en lugar de comportarse diplomáticamente de forma correcta, ha aprovechado para además darle un golpe al gobierno. Ha dicho el señor Sánchez también públicamente que Francia, Alemania y Estados Unidos apoyan esta postura. No le ha temblado el pulso, entonces insisto en que creo que nos faltan elementos para poder juzgar un giro geopolítico de tal magnitud. Joe Biden hace algo parecido y no lo hace de esta manera, tiene que consultar. Sí, es que el señor Sánchez tiene un problema de formas siempre a la hora de negociar con los grupos parlamentarios. Y es que primero dice, me tiene usted que aprobar esto, y luego es cuando pide el apoyo, que no es lo mismo. Pero eso es una cosa que lleva arrastrando Sánchez desde el principio. En fin. Josu Cárdenas, señor Cárdenas, muchas gracias. Gonzalo, tú me puedes llamar como quieras. Pues qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Gracias. Guillermo Díaz, nos ha dicho antes que les invitáramos más. Nosotros aquí no tenemos ningún problema en invitar a políticos. Les ponemos dos condiciones: que nos den titulares y que no nos hablen en politiques. Y yo creo que usted va a venir mucho por Alternativa. Ah, bien, qué susto. Digo, a ver si he pasado o no el examen. Vale. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, encantado, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues hoy, por cierto, también hablando de política, pero sobre todo en lo relativo a los bolsillos, que es lo que muchas veces le interesa a los ciudadanos, teniendo en cuenta las circunstancias económicas por las que estamos pasando todos. Hoy, decimos, se ha publicado la lista de los altos cargos de los funcionarios que más cobran de nuestro país, y ha hecho un recopilatorio también nuestra compañera Laura Luengo. Sí, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado hoy el documento con el patrimonio de los altos cargos del Estado en 2021. El archivo contiene la información de un total de 486 personas que fueron altos cargos de la Administración durante 2021. La información se clasifica en un primer bloque, donde se incluyen todos los bienes inmuebles, un segundo bloque con los depósitos en cuenta corriente o de ahorro, un tercer bloque que incluye las acciones y participaciones y, por último, un bloque con deudas y obligaciones. Estos son los cargos más destacados. El alto cargo que suma más dinero en inmuebles, depósitos y acciones y seguros es Fidel Sendagorta, actual director general de Política Exterior y de Seguridad. Ha duplicado el valor de sus activos, pasando de 11,3 millones a 12,3. Isabel Riaño, la que fuera directora adjunta de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha incrementado su patrimonio en casi medio millón de euros debido a sus inversiones en acciones negociadas. Eva Del Hoyo, directora general de Políticas de Desarrollo Sostenible, posee el mayor patrimonio en bienes inmuebles, con un valor por más de 3 millones. En depósitos, Alberto Martínez, director general de Red.es, es quien más dinero acumulado tiene, 1,2 millones. En acciones y seguros, después del mencionado Fidel Sendagorta, estaría el consejero del Banco de España, Luis Serven.
Y el premio al más endeudado se lo lleva el embajador de España en Kazajstán, David Arturo Carriedo, con un pasivo de casi 1,6 millones de euros. En cuanto a miembros del gobierno, Castells es el ministro con más patrimonio, 3.660.000 euros, de los cuales la mayoría son inmuebles y seguros de vida y planes de pensiones. El segundo puesto para Isabel Celaá, exministra de Educación y Formación Profesional, con un total de 1.265.000 euros, en acciones y seguros de vida también. En el otro extremo se situaría Diana Morant, ministra de Ciencia y Educación, con un patrimonio de 17.984 euros y no cuenta con pasivo patrimonial. Muchísimas gracias, Laura. Se incorporan a nuestra mesa Raquel Tejero, del Debate. ¿Qué tal? Javier Martínez Fresneda. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer, como siempre. ¿A vosotros se os daba bien la filosofía o no? Se nos daba bien, sí. Yo creo que sí, razonablemente. Bueno, a lo pasado, a lo mejor seguís cultivando. Cada vez filósofo mejor, yo creo. A mí la verdad es que no se me daba muy bien, es decir, así que lo mismo me beneficiaba ser de esta quinta. Eso no te beneficiaría nunca, Desde luego. Tejero. Estamos de acuerdo, al menos en esto. Sí, porque, engañado, ¿no? Porque recordemos, hoy se ha aprobado el currículum definitivo de la reforma a nivel educativo, lo que van a estudiar los jóvenes, los adolescentes, tanto en la ESO como en bachillerato. ¿Pero van a estudiar? Sí, se supone que sí. En un segundo veremos un resumen, pero antes, ¿tenéis alguna opinión al respecto? ¿Desaparecen las notas? ¿Se puede pasar con un número de suspensos? Desaparecen las matrículas de honor y las distinciones. Bueno, yo debo decir primero que soy amante de la filosofía, porque aparte de estudiarla me gusta, y tengo un libro maravilloso, que seguro que Gonzalo da buena cuenta de ello, la seducción de la extrema derecha. Algunos de los temas de filosofía. Yo quería decir que supongo que entraremos en debate, entonces voy a esperar un poco, pero creo que ha habido bastante desinformación al respecto y creo que hay que leerse bien en profundidad el decreto para entender qué es lo que se ha hecho con la filosofía, porque yo sí que he estudiado con esta última jornada de la ley educativa. Yo entré en la universidad en el año 2012 y puedo decir que bajo mi punto de vista se ha reforzado la filosofía, el estudio de la filosofía a un nivel práctico, y no sé si daremos ahora, pero seguro que vamos a ver un resumen precisamente de ese nuevo currículo a nivel educativo y de los cambios que van a tener los jóvenes que estudian a partir de ahora, tanto en ESO como en bachillerato. Nuevo ataque a la educación. El Gobierno ha aprobado este martes el Real Decreto Ley que fija el currículum de la ESO y que entrará en vigor el curso que viene. Pero, ¿esto qué supone? Decirle adiós a la asignatura de filosofía y a la enseñanza cronológica de la historia. Ahora la enseñanza será temática, cuya mera formulación presenta un marcado sesgo ideológico. La historia no tratará hechos tan importantes como la conquista de América o la Revolución Francesa. Sin embargo, cobra relevancia la influencia de la civilización judía en la cultura europea, la cultura del pueblo gitano y, cómo no, la educación sexual. Ahora los niños estudiarán inglés con valores sociales, romperán los roles de género en la música y en plástica, y se hablará de matemáticas inclusivas en las asignaturas de ciencia. Pero eso sí, todo ello alineado con ciertos guiños al programa electoral del gobierno de PSOE y Podemos. Lejos quedan las promesas de Sánchez en 2015. En cuanto lleguemos al gobierno, recuperaremos enseñanzas como la filosofía, música ética y artes plásticas. Y lo que estudiarán los niños de 12 a 16 años es lo siguiente: derechos de LGTBIQ+, memoria democrática, ecofeminismo, servicios a la comunidad, formación y orientación personal y profesional, valores cívicos y éticos, trabajo monográfico, economía y emprendimiento, digitalización. Será el fin también de las notas numéricas, los exámenes de recuperación y el límite de suspensos para pasar de curso. Además, se llevarán a cabo adaptaciones curriculares para que todos los estudiantes puedan acceder al título. Una manera de ideologizar la educación y de fabricar personas no preparadas para afrontar los reveses de la vida, acostumbrados, claro, a tenerlo todo sin esfuerzo. Personas a las que empujamos a la indolencia.
Bueno, decía Adrián Lardíez que había que aclarar el aspecto referente a la filosofía. No va a existir filosofía en cuarto de la ESO, hasta ahora era solamente optativa, pero sí se introduce como obligatoria en segundo de bachillerato. Pero no es el único punto polémico, sí que es cierto que quizás es el que más ha corrido por las redes a lo largo del día de hoy, el más relativo, el más importante, perdón, quizá por lo menos para nosotros, es el hecho de que se pueda pasar de curso sin definir un número de suspensos, el hecho de que se eliminen las calificaciones, porque eso evidentemente iguala a todos los alumnos con diferencia. Lo de la filosofía sigue siendo importante, porque la ESO es educación obligatoria, pero el bachillerato no. Es decir, estamos dejando la filosofía en una educación no obligatoria, no forma ya parte, digamos, de... Es así, yo me he tenido... Perdón, un momentito. Perdona. Yo me he molestado, y digo porque es que cada vez es más horrible, leerme el decreto ¿no? Sobre todo lo que tengo que decir es que el lenguaje propio de la redacción y todos los criterios y los conceptos que va manejando apestan, lo tengo aquí anotado, lo decía, me recordaba a Enzensberger cuando hablaba de Suecia, ¿no? Dice, tiene un olor a moho, a una pedagogía que huele a moho. Es decir, es casi un lenguaje que yo como liberal lo leo y digo, esto no se puede firmar, o sea, yo no puedo apoyar esto, simplemente por la forma en que está redactado y los conceptos, cómo los maneja, cómo habla de la historia, luego habla de, cuando aparece la palabra española siempre se refiere solo a la Constitución, o sea, prácticamente, es decir, es una redacción que además no sé a qué viene. Primero, no sé a qué viene este decreto, sinceramente, es puramente ideológico y yo no sé qué aporta a la educación, aparte de estropearla más todavía, ¿no? Claro, para mí la clave, más allá de entrar en disquisiciones de meten esto, sacan otro, es qué ayuda o qué entorpece a alcanzar los dos objetivos básicos que debe tener la educación. Uno, formar en unos valores medianamente compartidos y dos, preparar a los alumnos para una inserción laboral razonable, ¿no? Evidentemente, dependiendo de los grados en el que estemos, si es secundaria, pues es menos que la universidad en cuanto a la inserción laboral, pero ya ir preparando, ¿no? Entonces, ¿esta reforma ayuda? Pues la verdad que no. Cada vez la juventud española se ve huérfana de más valores, lo vemos todos los días con multitud de manifestaciones y por otro lado, cada vez más a los españoles les cuesta más acceder al mercado laboral y necesitan un título de máster privado, por cierto, es decir, vamos hacia situaciones regresivas en lo social para insertarse en un puesto de trabajo digno. Con lo cual, más allá de meter o sacar filosofía, el resultado es un absoluto fracaso del sistema educativo. Yo quería notar, solo que no terminar, es que antes, simplemente decir una cosa, yo tengo la sensación, bueno, además esto no es mío, ya lo decía Lask, yo creo que empiezo a sospechar que la izquierda, sea lo que fuera la izquierda, porque no sé muy bien lo que es esta izquierda, tiene una propensión a que la educación se devalúe, a arrasar la educación, porque se han establecido como una clase dirigente, una clase dirigente enclavada, como decía Lask, y no quieren que haya una sociedad realmente educada y formada que pueda poner en peligro, cuestionar ese statu quo. De verdad, sinceramente, no puedo entender cómo se sigue degradando tanto la educación y cómo los planes son cada vez peores. Sí, además, Javier... No puede ser simplemente pura incompetencia, no puede serlo. Raquel. Además, Javier decía que no se están educando a los niños en valores, sí se están educando en valores, pero en unos valores concretos que persiguen una ideología concreta, que en este caso es la ideología de género y sobre todo, desde mi entender, el idiotizar a los niños, que parece que cada vez lo van a tener más fácil para sacar los cursos adelante y que luego van a tener que ir encadenando efectivamente estudios y másteres que al final se los tendrán que pagar sus padres, porque además en España los niños no están acostumbrados a mantenerse, o los jóvenes no están acostumbrados a mantenerse y trabajar mientras estudian, porque esto aquí en España se ve como algo muy extraño y por lo tanto pues los jóvenes llegan al mercado laboral y se dan cuenta que las cosas no son del color de rosa y que a lo mejor lo que tenían que haber hecho en vez de estudiar tantas carreras y tantos máster, les hubiese salido muchísimo más rentable estudiar un grado superior o algo similar y poder ejercer una profesión concreta. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que comentaba antes de la intención de meter
forzar que los jóvenes intenten ver todo desde la perspectiva de género. Vamos a ver, las matemáticas desde la perspectiva de género, que hay que decir que no es que sea que ahora de repente digan 2 más 2 es transexual, o sea, no es eso, tampoco vamos a exagerar. Lo que ellos intentan es que las mujeres tengan, digamos, más, bueno, que les apetezca más estudiar matemáticas, porque dicen que hasta ahora las mujeres no quieren estudiar carreras de números y solamente de letras. ¿Pero y qué? ¿Dónde está el problema? Es que yo todavía no veo el problema en que los diferentes sexos, en que la mujer y el hombre les interesen cosas diferentes. Lo que no se puede es forzar a una niña a estudiar algo que no le gusta simplemente porque el gobierno piense que eso crea igualdad. Y por otra parte, hablando de igualdad, esto lo que va a crear es desigualdad, porque aquellos padres que quieran que sus hijos tengan una formación algo más cuidada, lo que van a tener que hacer es pagar. Y aquí entonces ya llega la desigualdad total, por lo menos desde mi punto de vista. Vamos a seguir hablando de este asunto y también, Raquel, ojo, porque una información que firmas tú hoy en el debate ha sido protagonista en el Congreso de los Diputados en manos de Santiago Abascal. En unos instantes también hablamos de ese y del resto de asuntos. Bueno, vamos a hablar de más asuntos, como por ejemplo uno más que desagradable, porque en el Instituto de la Mujer de Palma se ha organizado una exposición en la que se han lucido carteles en contra de los roles de género y de la persecución contra las mujeres. En concreto, vamos a ver uno de una exposición sobre micromachismos, por cierto, para ser exactos, de Diana Raznovich. Y ese cartel en el que se ve a una mujer que llega magullada, que llega después de sufrir un episodio de violencia por parte de su pareja, y el juez, vestido con la toga, le dice: ¿cómo voy a creer a su marido que la maltrata si usted está viva? Estamos hablando, insistimos, de una exposición que organiza el Instituto de la Mujer, dependiente del Gobierno de Baleares. Instituto de las Mujeres. De las Mujeres. Cambió la nomenclatura. Sí, eso es. Hay que decir que también que ese cartel ya ha sido retirado y desde las instituciones judiciales, la judicatura, evidentemente se ven más que han mostrado su rechazo, porque todas las asociaciones han visto una ofensa en un cartel en el que se habla de que la justicia española supuestamente sería machista y estaría en contra, o por lo menos no protegería suficientemente a las mujeres maltratadas. Por eso queremos hablar con María Jesús del Barco, que es la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Buenas noches. Buenas noches. Antes de nada, usted cuando ha visto este cartel, no sabemos si hoy o ayer por la noche, ¿qué pensó? Bueno, el cartel lo vi ayer por la tarde y bueno, me pareció un poco lamentable. La verdad, parece que dice que es la libertad de expresión de la autora y que es algo humorístico. Bueno, supongo que cada uno se ríe como quiere y desde luego la libertad de expresión de la autora, sobre eso no vamos a entrar ni debemos hacerlo, pero sí sobre en qué se gasta el dinero público, porque esto, además del Instituto de la Mujer de Baleares, los logos del cartel son también del Ministerio de Igualdad, Gobierno de España, y del Pacto de Estado contra la Violencia. Y aparte de ser ofensivo y caer en estereotipos que no se corresponden para nada con la realidad, a quien efectivamente hacen daño es a las mujeres maltratadas, porque trasladan la idea de que los jueces no estamos amparando a las mujeres que sufren maltrato. Y mire, hay mujeres que sufren maltrato muy grave y que solo les queda denunciar ante la policía y conseguir luego el amparo judicial, pues con la aplicación de la ley, que es cómo funciona un Estado de Derecho. Y trasladar esta idea de que los jueces no estamos aplicando la ley y protegiendo a las mujeres que sufren maltrato daña fundamentalmente a las mujeres víctimas de violencia de género. A los jueces ya, la verdad es que por desgracia, llevamos muchos meses con esta campaña de desprestigio y de ataques permanentes donde se cuestiona nuestra profesionalidad, donde se cuestiona nuestro sentido democrático, nuestra vinculación con los principios constitucionales y donde se nos tacha de todo, pues llamándonos machistas, heteropatriarcales, fascistas y todas las cosas istas malas que a usted se le puedan ocurrir. Entonces, bueno, digamos que en nuestro caso ya responde esto a una táctica en el Código Penal hablamos del delito continuado como la ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Pues nosotros ya estamos acostumbrados, llevamos muchos meses recibiendo palos en ese sentido, pero es que aquí a quien se hace daño es a la mujer maltratada. Entendemos, María Jesús, que lo enmarcan dentro de una campaña que no es un ataque aislado, sino es un ataque a la independencia del Poder Judicial.
pues es un ataque más a la independencia del Poder Judicial, ¿no? Hace muchas semanas vimos cómo la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, pues una vez más atacaba la profesionalidad de los jueces. Ella es, y hablaba de que los jueces... ella es juez de profesión también. Sí. Y decía que a los jueces, sobre todo a las juezas jóvenes, creo que pocas cosas hay más paternalistas y más machistas que considerar que una mujer por ser juez es más débil que un hombre por ser juez, pero en fin, a lo mejor cada uno entiende el machismo, el feminismo o la igualdad de una manera diferente. Decía, bueno, pues lo mismo, ¿no? Que a las mujeres juezas, a las juezas jóvenes les llamaban sus preparadores para decirles qué delitos tenían que perseguir y qué no. Es que esto es un ataque constante, ¿no? Hace no muchas semanas vimos también en el Colegio de Abogados de Madrid a la ministra de Igualdad, pues hablando también de la justicia como una justicia machista y heteropatriarcal. Creo que no es que nos acostumbremos, es que ya nos lo han dicho muchas veces. A fuerza de repetirlo no va a ser verdad. Las mentiras, por más que las repitas, siguen siendo mentiras. Lo que pasa es que es una forma de señalar a los jueces y señalándonos a los jueces se desprestigia nuestra función y en definitiva lo que van a querer legitimar en último término es el incumplimiento de nuestras resoluciones. Y eso es gravísimo para el Estado de Derecho. Pues muchísimas gracias, le agradecemos que haya entrado hoy, sabemos que tiene prisa y esperemos, bueno, este cartel ya ha sido retirado, pero una última cuestión muy cortita, ¿les han pedido perdón a las diferentes asociaciones? ¿Les han dicho algún mensaje o les ha llegado algún tipo de disculpa, por lo menos desde el Ministerio de Igualdad o del Instituto de las Mujeres de Baleares? Desde el Ministerio de Igualdad no me consta, sí sé que tan pronto se advirtió la presencia y la existencia de este cartel y se hicieron las gestiones oportunas desde el Tribunal Superior de Justicia con la delegación del Gobierno en las Islas Baleares, sí que hubo una respuesta y eso también hay que decirlo. Pero aparte de, que me conste a mí hasta ahora, no he estado hoy pendiente de redes sociales, la verdad sea dicha, pero aparte de la ministra de Justicia, de Pilar Llop, que dijo anoche en Twitter, bueno, pues que era una crítica muy injusta hacia los jueces, y bueno, es que los jueces de este país, los jueces de violencia están amparando a las víctimas de violencia de género, pero están amparando con la ley en la mano, a lo mejor lo que se pretende es otra cosa, los jueces no estamos para otra cosa. Pues María Jesús del Barco, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, muchísimas gracias por estar en La Alternativa. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, un cartel que bueno, ya se ha retirado, pero que evidentemente, como decíamos, es de un mal gusto más que evidente. En fin, vamos a hablar de más asuntos, vamos a hablar de los contratos de la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid concedió a una empresa en la que está vinculado el hermano de Isabel Díaz Ayuso, porque en el plural, Adrián, habéis publicado una información que en apenas unos minutos nos vais a detallar, también relacionada con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero nos retrotraemos unas semanas cuando una diputada del Partido Socialista recriminó, fue la primera o una de las primeras que sí que empezó a hablar de esos contratos concedidos por parte de la Comunidad de Madrid. Señalaba directamente al hermano de Isabel Díaz Ayuso y la presidenta de la Comunidad de Madrid no reaccionó, no le gustó desde luego ese comentario de una diputada del PSOE. Pues hoy hemos conocido que su hija, que pertenece a UGT, al sindicato de la Unión General de Trabajadores, está siendo investigada, ha sido denunciada por el propio partido por haber sustraído fondos de este sindicato. Nos lo comenta en profundidad nuestra compañera Laura Rivas. Sí, Juanma, efectivamente, una empleada de UGT y otras 4 personas han sido denunciadas por delito de estafa y por falsificación de documento mercantil. El fiscal sostiene que se apropiaron de más de 2 millones de euros. La principal denunciada es María del Carmen Tomás López, administrativa en el sindicato de UGT e hija de una diputada socialista de la Asamblea de Madrid. Se encargaba de falsificar cheques y de ingresarlos en el banco de su marido y de 3 amigas. De esta manera, en 2019 se hizo con más de 300.000 euros, en 2020 con más de 400.000 y en 2021 con más de 1 millón. Así, con este sistema, esta empleada de UGT presuntamente se habría apropiado de más de 2 millones de euros del sindicato. Gracias, Laura. Sí, Fogasa, que es ese fondo de garantía que cubre a aquellos trabajadores que se han quedado sin poder cobrar ningún tipo de retribución por parte de una empresa que les habría despedido, y
UGT tiene también fondos propios para aquellas personas que pertenezcan al sindicato, piden ayuda para por lo menos darles una ayuda. Ella, como bien ha explicado Laura, falsificaba cheques y los hacía llegar tanto a sus familiares como a gente allegada, utilizando testaferros, utilizando gente que cobraba esos cheques. Estamos hablando de cantidades más que importantes. O sea, hay que ver lo que manejarán los sindicatos para que esta señora se supone que se ha llevado indebidamente o ha malversado 2 millones de euros, que habrá en el cajón. O sea, es que esa es la clave, Javier. ¿Cómo es posible que los sindicatos actúen poco más o menos que como parte de la administración y puedan adelantar indemnizaciones del Fogasa? Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo es posible que las organizaciones de parte, como son los sindicatos, manejen un presupuesto público ni siquiera con una resolución de por medio? O sea, tienen la libertad y la seguridad de adelantar un dinero porque saben perfectamente que luego el Ministerio de Trabajo se lo ingresa. Pero ¿quién le ha dado esa potestad a los sindicatos? ¿Qué autoridad tienen? Sindicatos de partido, tradicionalmente UGT vinculado a PSOE, Comisiones Obreras al Partido Comunista Izquierda Unida. Si Solidaridad, que está vinculado a Vox, fuese quien expediese esos cheques... Pues igual de mal. No me refiero a preguntando a ti, digo que seguro que se hablaría y esta reflexión que tú haces coparía los titulares. Pero imagínate, Juanma, te voy a poner un ejemplo, que montamos la Asociación de Ciclistas de Chamberí y hay ayudas públicas a los ciclistas de Chamberí y decimos, venga, ¿No chavales. puede ser de Santa Eugenia? De Santa Eugenia, Vale. donde tú quieras. Mi barrio. De Santa Eugenia-Chamberí y 50 euros a todo el mundo que tenga una bici, lo repartimos tú y yo. ¿Pero quiénes somos tú y yo en nombre del Estado? ¿Pero esto qué es? ¿Qué tipo de caciquismo es este? A mí me ha dejado completamente escandalizado, la verdad. Adrián. No, yo es que como procuro ser riguroso, procuro también hablar de lo que sé y callar de lo que no sé. Desconocía este caso, no puedo opinar mucho. Lo que voy a decir es lo que digo siempre ante estos casos. Se ha metido la mano en una bolsa donde no debía, pues que sea juzgada y sea condenada. Lo que sí que quiero destacar es que decíamos del papel que tienen los sindicatos de clase en este país. Está avalado por la Constitución española. Entonces, y además, y esto ya es una convicción personal, porque me declaro profundamente sindicalista, creo que los sindicatos son un elemento vertebrador de la columna principal, o deberían de serlo. Pero eso les da autoridad, perdona que te interrumpa, Adrián, para pagar en nombre del Estado. Es que vuelvo a lo del principio. Sé que los sindicatos cuentan con una serie de presupuestos que luego ellos tienen libre designación y tienen que presentar, por supuesto, sus cuentas. Como este caso concreto lo desconozco, voy a procurar ser riguroso, no opinar al respecto sobre algo que desconozco y prometo leerlo y el próximo día, si queréis, emito valoración, pero si esta mujer ha metido la mano en una bolsa que no le correspondía, pues que sea condenada por ellos, que no se puede decir otra cosa, vaya. Adrián, de lo que seguro que sí vas a hablar desde información que publicáis hoy en El Plural, también relativa a Isabel Díaz Ayuso. Sí, es que hay contratos, decía hace ya varias semanas, que huelen a chamusquina. Es que es una investigación que llevamos haciendo ya varias semanas en elplural.com, que vienen más informaciones. Estamos un poco, nos gusta decir que estamos calentando motores para el Congreso del Partido Popular. Básicamente lo que hemos publicado... ¿Vais a sacar más cosas de aquí al Sí, vienen más Congreso? informaciones sobre los contratos. Lo que hemos publicado hoy es que hay una empresa dedicada a vinos que se llama Vinedore 24K, que era una empresa de bebidas alcohólicas y que de repente la señora Isabel Díaz Ayuso, en una cuestión de 6 días, un lapso de 6 días, les da 17,5 millones para la compra de material quirúrgico durante la pandemia. Es un contrato que se hizo, por supuesto, sin publicidad. Entonces, se trata de una empresa de bebidas alcohólicas a las que se le pidió mascarillas. Pero es que para más INRI, lo que hemos publicado también es que esta misma empresa fue pagada en 215.000 euros por parte de un ayuntamiento del Partido Popular, de Majadahonda concretamente, para retirar también la nieve de Filomena de las calles de Majadahonda. Entonces llama la atención cómo una empresa que se dedica al vino, a bebidas alcohólicas, de repente se transforma en una suerte de aprovisionadora de material farmacéutico y luego también en una especie de, no sé si habéis visto el capítulo de Los Simpson de Mr. Quitanieves de Homer Simpson, ¿no? Evidentemente este asunto va a ser llevado a la Fiscalía, fuentes del Partido Socialista así lo han confirmado al plural.com y serán los jueces los que tengan que determinar
si hay algún tipo de irregularidad al respecto. Que no la habrá, porque sigue el mismo proceso y sigue lo mismo antes, porque eso... No, pues no está predeterminado que la haya o no la haya. Sí, es que sigue, bueno, permíteme que yo me arriesgue. Sí, por supuesto, es mi prestigio que está en juego, el tuyo yo te lo considero a salvo, pero yo creo que esto va a seguir la misma... Es decir, esto es una bola de nieve y esto va a acabar mal, porque esto va a acabar mal. ¿Sabes cómo va a acabar mal? Saliendo todos los contratos que hay, los 323 millones. O sea, el y tú más. Bueno, eso no estaría. A mí eso no me parecería mal. No me parecería un mal final. A no ser que se estén utilizando la justicia de manera partidista. Yo digo que va a acabar mal porque seguramente todo esto no acabe en nada. Es decir, esto lo que va a servir es, como siempre ocurre en España con la corrupción o con la presunta corrupción, que hay mucho titular, hay mucho juicio mediático, pero luego llegan los tribunales y al final los tribunales, salvo contadas excepciones, muy contadas excepciones, dicen que no ha lugar, que no hay caso. ¿Pero porque es un país virtuoso o porque la justicia no funciona? No, porque hay una visión de decir... si alguien ha visto una serie de estas, por ejemplo, de Wire, ¿no? De cómo funcionan los traficantes, de cómo ha cambiado los sistemas de corrupción a lo largo del tiempo, en los que el que sale a la esquina a venderte la droga no es el que paga, y el que paga es otro que está allí, y al final no te paga en el momento, te puede pagar después. Es decir, si de verdad la corrupción que existe de verdad es muy, muy difícil de así. Es decir, es dificilísimo. Desde luego, cuando no se identifica la corrupción es sin poner la lupa. Entonces, yo no me atrevo a hacer juicios de valor en base a cuál va a ser el final judicial de este contrato. Lo que sí que me hace gracia es que en esta misma mesa yo he escuchado hablar pestes sobre contratos de Nadia Calviño, sobre contratos de Salvador Illa, sobre contratos de José Luis Ábalos. Entonces, lo que no vale es decir... No, es que como a mí esto me huele un poco a chamusquina porque de repente es una empresa a la que de cero se le dan 4 millones. Bueno, pues a mí me huele a chamusquina que una empresa dedicada al vino de repente reciba casi 20 millones, 17,5 millones en 6 días por material quirúrgico. Y no contentos con eso, 215.000 euros para retirar nieve. Mira, mi hermano tiene una empresa dedicada a servicios de construcción. No se dedica al vino. O sea, entonces nosotros no hacemos ningún... Yo conozco grandes empresas españolas que de repente no tienen ni idea y se llevan un contrato de bombillas. Pero no vale, pero a lo que yo voy... Es decir, es que lo que no vale... No, lo que no vale es muy mal en esto, Ábalos hace muy mal en esto otro, y una empresa que se dedica al vino y de repente... No, pero es que eso es una falacia comparativa. Pero en esta mesa se comentan todos esos contratos que huelen a chamusquina. Pero no lo he escuchado de mi compañero Javier. A lo que yo voy es que yo es la primera vez que estoy en un tema de este tipo. Yo en otros temas no creo que, si me puede corregir... Entonces, opina de los contratos del señor Illa y Ábalos, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión, no lo sé. Yo sé que hay un libro muy interesante que se llama Conexión Moncloa-Caracas, que vale la pena leer. Es que me saltas ahora con Venezuela, que estamos hablando de los contratos. Por desgracia no tenemos tiempo para hablar ni de Venezuela ni del resto de Ábalos te puedo hablar o de... Dime quién te puedo hablar, de verdad. Javier, como bien decís, hay un montón de contratos evidentemente que son cuestionables, dudosos, moral o legalmente, y nosotros siempre vamos a querer... Es un poco ventilador. Pero nosotros vamos a querer siempre tratar, sobre todos, y en esta mesa, en la alternativa y en general en 7NN, se va a hablar de todos con independencia del partido político. ¿Hay una particularidad que representen? ¿Perdón? Que si hay una particularidad. ¿Has dicho en general? Bueno, quiero decir, en general vamos a hablar de todos, efectivamente. A mí no me metáis en la corrupción, que estoy muy cansado. Raquel, más asuntos. Hoy en el Congreso de los Diputados hemos visto cómo Santiago Abascal ha demostrado ser fiel lector del debate. Y de Raquel no, del debate no, de Raquel Tejero, perdón. Claro. Yo no venía a hablar de mi medio, venía a hablar de mis informaciones. De Raquel Tejero. Muy orgullosa de mi medio, pero oye, en concreto por supuesto que sí. Cuéntanos. Pues bueno, nosotros publicábamos nosotros publicábamos hoy en el debate... Va a terminar diciendo en mi periódico. Como no, para nada, que va. Además tenemos un equipazo que todo el mundo, cada uno merece su valoración y siempre positiva. Bueno, el caso, que me enrollo. Publicábamos que Pedro Sánchez había decidido, no sé si os acordáis de esa noticia que se hizo muy famosa, de que se había aumentado un 28% el presupuesto para el plan de medios del año 2022. Bueno, pues dentro de este plan de medios, que ya lo hemos podido conocer en mayor detalle, se va a aumentar un 2.300%, ni más ni menos,
el presupuesto que se va a dedicar concretamente al Ministerio Presidencial de Félix Bolaños. Se pasa, creo que, no me acuerdo ahora mismo muy bien de las cifras, pero creo que son de 15.000 euros a 371.000 euros, si no me equivoco. Por lo tanto, es un aumento pues, bastante grande, sobre todo teniendo en cuenta que no se van a hacer tantas campañas y que casualmente una de esas campañas incluye al CIS. Hablábamos de cosas sospechosas y de cosas ilegales. Bueno, pues por supuesto esto no es ilegal, pero bueno, yo creo que es bastante destacable, al menos a nivel ético, que estando como estamos y teniendo las calles como estamos todos los días, con manifestaciones de gente que no puede trabajar y los que pueden trabajar no dan para llegar a fin de mes, se haga una inversión tan grande en publicidad, que al final además esta publicidad se termina invirtiendo en televisiones, en periódicos, en radios, etc. Y ahí es donde viene la independencia de los medios, que siempre, para un lado y para otro, de un lado y de otro, siempre está en cuestión. Evidentemente, el mayor anunciante de España es la administración pública, más que Pepsi. De hecho, es que ha subido la inversión en la publicidad institucional a un nivel récord desde la era fantástico, es un nivel brutal. Sí, decía Raquel que no es ilegal. Bueno, yo creo que si no lo es, debería serlo. Es decir, hay que trazar una línea entre publicidad institucional y publicidad personal de los cargos del gobierno. Y esta línea es muy difusa. Es decir, hasta qué punto los presupuestos públicos pagan campañas de publicidad de líderes que están de paso. Es decir, los presupuestos públicos deben cubrir iniciativas públicas, pero no de sus líderes, ¿no? Y de hecho, si recordamos, en la Comunidad de Madrid ha habido incluso sumarios de anteriores gobiernos porque han descubierto que había partidas de presupuestos públicos pagando campañas de imagen de determinados puestos públicos. Bueno, pues volviendo a la ecuanimidad de la que antes hablábamos, auditemos qué parte de ese dinero se da para publicitar las actuaciones del Estado y qué parte para dar autobombo a las personas que actualmente ocupan estos puestos. Pero es que eso a veces es complicado. A veces es complicado, Javier, porque no, efectivamente la línea es muy difusa, porque hay veces que el propio ministro ha sido el que ha defendido una idea, por ejemplo, el ministro de Igualdad, que también publicaremos mañana una información sobre esto mismo, se van a gastar muchos millones en campañas que están dirigidas desde el Ministerio de Igualdad a publicitar leyes que son básicamente la bandera de Irene Montero. Por lo tanto, ¿dónde está la línea de entre un matiz muy rápido, te lo prometo, Juanma? La línea es muy difusa porque, por ejemplo, ahora el señor Almeida, yo le he visto acudir a muchas publicidades de primeras piedras y de estrenos que son obras que hizo la administración anterior y, sin embargo, no ha recortado en esa publicidad. Y dicho lo cual, tengo la intuición de que ese aumento exponencial de la inversión tiene que ver con que en estos momentos el ministro Bolaños tiene entre sus manos dos importantes leyes que son pilares fundamentales de esta legislatura para el Gobierno, por lo menos, que son la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Secretos Oficiales. Entonces, como tiene esas dos leyes, intuyo... Pero ninguna de sus campañas va por ahí. Raquel, hablabas del Ministerio de Igualdad, tenemos que seguir con más asuntos, hablabas de un Ministerio de Igualdad sobre el que estaremos atentos de la información que publicáis mañana, pero que en su día hizo campaña por Juana Rivas, recordemos, la mujer de Granada que se fugó en 2017 con sus dos hijos, impidiendo que su padre pudiese verlos. Sofía Sánchez, hoy hemos conocido que queda en libertad. Sí, Juanma, buenas noches. La Audiencia de Granada ha acordado hoy suspender la pena de prisión de Juana Rivas tras estimar el recurso interpuesto por su defensa en diciembre. Recordemos que la señora Rivas fue condenada a 3 años de prisión por sustracción de menores. Todo ello por desaparecer, como decías, con sus hijos en 2017 para no entregarlos a su padre. Rivas recibió en noviembre del año pasado un indulto parcial por parte del Gobierno, con lo que se redujo sustancialmente su condena. Ahora, en un auto, la Audiencia de Granada ha acordado suspender el resto de meses de su pena de prisión. Este caso es especialmente delicado, además, porque, recordemos, un informe pediátrico confirmaba que uno de los menores habría sufrido presuntamente abusos sexuales mientras estaba bajo su cuidado. Hechos, por cierto, que Rivas ocultó. Hablamos con Enrique Zambrano, abogado de Francesco Arcuria, acusación particular y padre de los menores. Buenas noches, señor Zambrano. A todos. En primer lugar, ¿cómo ha recibido el padre de los niños la noticia? Pues no he podido hablar con él, pero la resolución va en la línea que nosotros mismos también, no es que defendiéramos, pero no nos opusimos
a que se suspendiera el cumplimiento de la condena, y nosotros propusimos precisamente la condición que ha otorgado la Audiencia Provincial en la resolución que ha dictado y ha sido publicada hoy. O sea, que no nos ha sorprendido en demasía, desde luego. Esta medida, como decía, ha sido concedida con ciertas condiciones, como no cometer un nuevo delito en el plazo de 3 años y que la señora Rivas participe en programas de parentalidad positiva. Sí, efectivamente. ¿Consideran que es suficiente esto a cambio de la reducción de su pena tras los hechos por los que fue condenada? Vamos a ver, es que contra el indulto nosotros tenemos interpuesto un recurso que está en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y entonces nosotros nos daba, no por decir, nos da igual que ella tenga una suspensión que se le otorga al 100% de los condenados con el plazo temporal que ella tiene dispuesto desde para prisión, para cumplir en prisión conforme al indulto. Y encima le han puesto una condición que a casi nadie le pone condiciones, simplemente le suspenden y ya está. Y en este caso hemos conseguido que le otorgan, que le impongan el cumplimiento de un curso de parentalidad positiva, que entendemos que además nos va a servir de argumento, o les va a servir de argumento a los compañeros italianos para afianzar la guardia y custodia que tiene don Francesco, ahora mismo concedida, y que en unos días deberá ser revisada en apelación por el Tribunal de Apelaciones de Cagliari. De la misma manera, esta resolución nos sirve para afianzar nuestra posición, que ya hemos expuesto en nuestra demanda en la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Y hay algo que quiero llamar la atención. La Audiencia Provincial de Granada no ha dejado de pasarla, no ha desaprovechado la ocasión para afear la argumentación del Gobierno para conceder el indulto en interés de los menores, porque precisamente en el fundamento de derecho noveno de esta resolución fundamenta la imposición de ese curso de parentalidad positiva precisamente en ese interés de los menores que la señora no ha respetado, diciendo que ese es la base del delito de sustracción de menores, o sea, el incumplimiento o el quebrantamiento del interés de menor. Precisamente lo que el Gobierno se basa para indultar parcialmente a la señora Rivas, lo cual de alguna forma nos llena de satisfacción que la justicia siga manteniendo una línea clara en ese sentido. Señor Zambrano, muchísimas gracias, queda muy clara su postura y bueno, nosotros nos alegramos de que por lo menos sí que estén satisfechos con parte de esta medida. Muchísimas gracias, señor Zambrano, por atendernos esta noche. Gracias, hasta ahora. Juanma Gonzalo, ya lo veis, estas serán las palabras del abogado de la acusación particular y padre de los menores, los hijos de Juana Rivas. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias también a él por participar con nosotros. Y ojo, porque ahora, teniendo en cuenta esta decisión de la Audiencia de Granada, Juana Rivas, en teoría, podría viajar a Italia y estar en contacto permanente con sus hijos, siempre y cuando la justicia italiana se lo permitiese. En fin. Javier Martínez Fresneda, si yo me dedicase al tarot, diría que vas a tomar una decisión dentro de poco que va a cambiar tu vida para bien. Sí, ¿por? Sí, no, porque si me dedicase al tarot, pero como no me dedico no te lo digo. Sí, probablemente vaya a Londres a ver al Madrid y a jugar con el Chelsea. ¿En serio? Raquel Tejero, te esperamos a ti y a tu periódico, vuestro periódico. Por supuesto que sí. Adrián Lardíez, me estoy leyendo La seducción de la extrema derecha, hoy he empezado con el prólogo. Con el prólogo, que no es mío encima. Que no es tuyo, es... Bueno, ¿qué quieres que haga? Entonces por la parte buena. No lo encargues. Javier Venegas, habéis hablado de filosofía, tú has hablado de una serie en concreto, de Wire. Esto parece postureo, pero no lo es. Me estoy leyendo la poética de Aristóteles. Ya estamos. Tendréis que la estructura narrativa de las series está aquí. Eso lo hacía Iván Redondo con las fichas de ajedrez, ¿eh? Sí, yo voy con la poética de Aristóteles por todas partes. Pero que no acabes igual que Redondo. Algún día, en la cuenta de Twitter de 7NN, 7NN-TV, veremos el making of de la alternativa, cómo se dedica Gonzalo Altozano a ver qué incunable o qué libro por lo menos
cultureta me puedo lucir en la mesa para intentar que quedar Zapatero bien. decía que su libro de cabecera era La paz perpetua de Manuel Kant. Yo creo simplemente porque vio la palabra paz y no había leído nada de lo que decía el libro, porque no tiene nada que ver con él. En fin, muchísimas gracias a todos y a ustedes les esperamos como siempre mañana aquí a las 10 de la noche en este plató, en 7NN, en La Alternativa. Buenas noches. Entra.